¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Un Mariano Rajoy aliviado y distendido, liberado sin duda de esa tensión que ha tenido que vivir previa a la aplicación del artículo 155 y bastante tranquilizado quizá porque, hombre, la sangre no ha llegado al río, pero ni de lejos. Después de la intervención de la Generalitat, ha comparecido esta mañana en el programa de Carlos Herrera en la COPE. Ha sido su primera entrevista después de tomar la decisión de cesar al gobierno de Puigdemont y anunciar la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre. Hemos visto a un Rajoy que se ha mostrado algo optimista. Se ha mostrado optimista ante la situación de cierta normalidad que se está viviendo en Cataluña y ha aventurado que si tras las elecciones se recuperara esa normalidad de forma mucho más contundente y acreditada, el PIB, Producto Interior Bruto, podría subir medio punto, con la consiguiente creación de empleo, claro. Sube la economía, crece la economía más y creamos más empleo. Ha considerado que tanto Puigdemont como Junqueras, se presenten o no a las elecciones, son políticos inhabilitados, o sea, están inhabilitados políticamente hablando, por lo mucho que han engañado a la gente en Cataluña, por lo mucho que han mentido y han falseado la realidad, hasta el punto de que ahora ya todos reconocen que no estaban preparados para seguir adelante, para llevar a Cataluña a la independencia. Ha señalado que él no fue timorato a la hora de aplicar el artículo 155 y que no lo aplicó antes porque quería cargarse de razones y contar sin duda, como así fue, con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Rajoy considera que ahora estamos mejor, que los ciudadanos saben que el Estado a su vez puede y debe y sabe defenderse de ataques brutales como el que se ha sufrido. Ha revelado que su última conversación con Puigdemont fue muy frustrante porque solo quería hablar del referéndum y de la independencia de Cataluña y nada más, y que desde el minuto uno contó con el apoyo de todos los líderes de la Unión Europea. Está decidido a agotar la legislatura, llevarla hasta finales del 2019, ganen o no los separatistas el próximo día 21 de diciembre. Ya ha sugerido que como está en un buen momento de su vida y se encuentra muy bien, si su partido no tiene inconveniente, pues va a ser de nuevo el candidato popular a la presidencia del gobierno. Cosa que, según nos ha comentado después, con cierta ironía y algunas sonrisas, no ha sentado tan bien en casa cuando lo han escuchado esta mañana por la radio. En fin, después vamos a comentar detalles de esa entrevista al presidente del gobierno, primera entrevista, insisto, después de aplicar el 155, al cabo de una jornada en la que de nuevo se advierte esa división notable que estamos viendo entre los secesionistas y sobre todo se está advirtiendo esa marcha atrás de su alocada e irresponsable carrera. Siguen escuchándose voces de autocrítica y lamentándose de esta loca aventura secesionista para la que ahora están admitiendo que no estaban preparados, ni mucho menos. Por ejemplo, Marcos Chiesa, ¿quién se ha pronunciado en ese sentido hoy en Barcelona? Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Antonio. Pues tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT han reconocido que en Cataluña no existe ahora mismo una mayoría social lo suficientemente amplia como para caminar hacia la independencia. Y hace unos minutos hemos conocido que también Artur Mas, el expresidente de Cataluña, se ha desmarcado del proceso diciendo que él es el responsable del proceso de independencia solamente hasta enero del 2016. En unos minutos lo escuchamos y os explicamos todos los detalles desde la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Antonio. Muy bien, gracias, Marco. A buenas horas, mangas verdes, hay que decir. Para ese viaje, hombre, no habíamos necesitado estas alforjas de tensión, de incertidumbre que tan malas y negativas han sido desde el punto de vista de las consecuencias que están teniendo para la economía, para la fractura social en Cataluña, el enfrentamiento, la división, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, hoy el Tribunal Supremo da un paso más para hacerse con toda la investigación del desafío independentista, incluida la investigación que está llevando a cabo en la Audiencia Nacional la juez Lamela. Por tanto, esa investigación de la juez Lamela pasaría al alto tribunal que más pronto que tarde tendrá que decidir sobre la libertad de los exconsellers encarcelados y de la exvicepresidenta Junqueras. Lorena Cano, Tribunal Supremo, buenas noches, cuéntanos. Bueno, pues el juez de este Tribunal Supremo hoy ha dado el primer paso para hacerse con la investigación que está asumiendo en estos momentos la Audiencia Nacional sobre ese proceso independentista catalán. En concreto, Pablo Llarena ha dado 5 días a la juez Carme Lamela para que le facilite todos los datos, todo el papeleo sobre ese proceso y así poder valorar si lo va a asumir o no. Y todo en un día, por cierto, Antonio, en el que hemos conocido que Asamblea Nacional Catalana también ha pagado la fianza de 25.000 euros para los 4 antiguos miembros de la mesa del Parlamento, es decir, en total 100.000 euros que se unen a los 150.000 que ya pagaron para que Forcadell no tuviera que estar en prisión. Y este martes también hemos estado muy pendientes de esa reunión entre los examinadores del carnet de conducir
que están en huelga desde hace ya meses, y los responsables del Ministerio de Interior y de la DGT están intentando alcanzar un acuerdo y poner fin a este conflicto. ¿Se ha avanzado algo? Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, esta mañana se ha producido la cuarta reunión entre la Dirección General de Tráfico y los examinadores para intentar llegar a ese final de ese conflicto. No ha habido acuerdo, pero sí ha habido acercamiento de posturas. Esta noche vamos a hablar en directo con la portavoz de ese comité de examinadores en huelga, que nos va a contar cómo se ha desarrollado ese encuentro, en qué puntos han estado en común y sobre todo cuándo va a llegar el final tan esperado de esa huelga que lleva ya más de 4 meses, que ha provocado que más de 175.000 alumnos no puedan examinarse del práctico y que ha hecho perder a las autoescuelas, recordemos, más de 90 millones de euros. Antonio. Datos preocupantes sin duda. Y hoy hablaremos del segundo día del juicio en Pamplona a esos jóvenes sevillanos acusados de violación en los Sanfermines del 2016. Hoy ha declarado la joven víctima de la supuesta agresión sexual. Vean. Con los cristales tintados, acompañada de sus padres y en una estancia separada. Altas medidas de seguridad para la víctima de la manada. Día clave en el juicio, esta noche en el Cascabel. La hucha de las pensiones no es inagotable. El gobierno quiere fomentar los planes privados. ¿Habrá que esperar hasta la jubilación para recuperar nuestra inversión sin penalización? ¿Se pagarán más impuestos por capitalizarlo antes? ¿Atraerán a la gente joven? En unos minutos, Carlos Cuesta aclara todas las dudas. Muy bien, y en el barómetro, Paola Sánchez, ¿qué pregunta nos planteas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo estabas contando, Mariano Rajoy ha hablado esta mañana, lo ha hecho en COPE y ha dejado entrever que no le importaría volverse a presentar como candidato en unas futuras elecciones. Concretamente, él ha dicho que se encuentra bien y que lo importante es saber qué opina su partido. Eso sí, es importante saber qué opina su partido, pero nosotros también queremos saber qué opinan ustedes. Así que hoy les planteamos durante toda la noche la siguiente pregunta del barómetro. ¿Cree que Mariano Rajoy debería presentarse por tercera vez a las elecciones? ¿Le parece una buena opción, sí o no? Bueno, pues les damos 2 teléfonos, el 905-855-001, si consideran una buena idea que vuelva a presentarse como candidato, 905-855-002 para respuestas negativas. Tienen 2 horas y media para llamarnos y también pueden hacernos llegar todos los comentarios hoy en nuestra cuenta de Twitter acompañándolas del hashtag elcascabel14N. Pueden empezar a escribir ya. Pues vamos ya con las claves del día. El repaso a lo que este martes nos ha dejado. Ambrosías Cirma patrocina este espacio. José Luis Pérez, repasamos un poquito, luego te haremos más en detalle. Vamos a repasar, dar algunas pinceladas de esa entrevista de Mariano Rajoy hoy en COPE con Carlos Herrera. Bueno, enseguida vamos a escuchar de nuevo y a repasar las 5 frases imprescindibles de esos casi 50 minutos de entrevista de Carlos Herrera al presidente del Gobierno, bueno, a Carlos Herrera y de Antonio Jiménez aquí presente, al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Evidentemente han sido muchas las noticias que ha dejado el presidente del Gobierno en esa que era su primera entrevista tras la aplicación del 155 y la que seguramente ha provocado una mayor catarata de reacciones, es esta declaración en la que decía: pueden presentarse desde el punto de vista legal algunos de los líderes independentistas que están en la cárcel, pero para él, para el presidente del Gobierno, desde el punto de vista político, muchos de ellos deberían estar ya inhabilitados. ¿Inhabilitados por qué? Porque él entiende que han mentido prometiendo una independencia que sabían que era imposible. Este era el momento. Para mí, inhabilitado políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña. Porque, como les decía antes, esto ha sido la historia de un gran engaño. Ahora dicen, no estábamos preparados. Hombre, pues ya podían haberlo dicho antes, ¿no? Bueno, creo que no ha habido hoy responsable político en el Congreso de los Diputados que no haya hecho mención a la entrevista y seguramente de manera especial a esas palabras que acaban de escuchar del presidente Rajoy. A ella se ha acogido, por ejemplo, el líder de la oposición, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en declaraciones a las mañanas de 4, ha asegurado que si la mentira es un motivo de inhabilitación política, siguiendo el argumento de Rajoy, entonces para Pedro Sánchez el que debería estar políticamente inhabilitado es el propio presidente del Gobierno, porque entiende el secretario general de los socialistas que ha mentido con la corrupción en el Partido Popular.
vincular la inhabilitación o habilitación de un político o política a la mentira o no mentira en boca de Mariano Rajoy es cuando menos sarcástico. Bueno, después vamos a comentar esas declaraciones y escucharemos algunos otros momentos de la entrevista. Pero antes, efectivamente, lo que estamos viendo, José Luis, es que sigue la catarata de rectificaciones y de autocrítica por parte de los separatistas. No sé si hay sinceridad en lo que están diciendo y haciendo, pero es verdad que ahora están reconociendo todos que era un error, que no estaban preparados para salir y sacar adelante esa República Independiente de Cataluña. Y yo decía, buenas horas, mangas verdes, lo que nos podíamos haber ahorrado, ¿verdad? Bueno, queda claro que la sinceridad o no no es un tipo jurídico. Es más, el juez del Supremo, el juez Llarena, dice pueden ser mendaces las declaraciones que en su día hizo, por ejemplo, la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, pero han dicho que acatan la Constitución. Bueno, esto de que escuchábamos de Rajoy de deberían estar políticamente inhabilitados los líderes independentistas por haber mentido, viene a cuenta precisamente de esto, a cuenta de que le decía Carlos Herrera, algunos de ellos ahora están reconociendo que era imposible la independencia de Cataluña. Bueno, no hay que utilizar en este apartado el tiempo pasado porque siguen reconociéndolo. Hoy, sin ir más lejos, lo han reconocido que era imposible la independencia Tardá, de Esquerra Republicana, y Carles Campuzano, del Partido Demócrata Catalán. Tardá dice que era imposible por una cuestión de seguridad ciudadana, y el señor Campuzano del PDeCAT lo que dice es que para declarar la independencia hace falta una mayoría social, lo cual es tanto como reconocer de manera implícita que ahora mismo no tienen esa mayoría social por la independencia. Se declaró la independencia, se proclamó la República, pero esta República no se implementó. No estábamos predispuestos a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Vamos a necesitar más tiempo para reforzar las mayorías sociales que nos acompañen en ese objetivo. Mientras tanto, el Tribunal Supremo da sus primeros pasos para asumir todas las causas abiertas en relación con las investigaciones que se siguen por este desafío separatista, y concretamente la de los exconsellers y Junqueras. Eso es. ¿Cuál es ese paso? El paso es que el juez del Tribunal Supremo, el juez Llarena, le ha pedido a su colega de la Audiencia Nacional, a la juez Carmen Lamela, que le dé un informe con el caso. Y efectivamente eso es lo que parece ser es el primer paso para que sea este tribunal, el Tribunal Supremo, el que asuma, que por otra parte es lo lógico, toda la causa. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener esto? Pues que se podría abrir para Junqueras y para los que fueron consejeros que están encarcelados, lo que hemos dado en llamar la vía Forcadell. Es decir, que puedan acudir ante el juez en este caso del Tribunal Supremo, y decir algo parecido a lo que dijo la presidenta del Parlamento catalán, aquello de acato la Constitución y por tanto eso permita su puesta en libertad bajo fianza. Ojo, es muy importante lo de libertad bajo fianza, porque hay algo que no se dice mucho en la comparación entre los dos tribunales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y es que los dos tribunales, la Audiencia Nacional y el Supremo, coinciden seguramente en la clave de la acusación que pesa contra todos ellos, no solo contra los exmiembros del Gobierno, sino también contra los miembros de la mesa del Parlamento. Los dos tribunales consideran que hay indicios muy razonables del más grave de los delitos que se les imputan, que es el de rebelión. En eso coinciden absolutamente, tanto el juez Llarena como la juez Lamela. Bueno, y en Pamplona se ha vivido hoy la segunda jornada de ese juicio contra los jóvenes sevillanos acusados de violar a una joven de 20 años en los Sanfermines del 2016. Hoy ha declarado la víctima. Sí. A puerta cerrada, sin medios. Creo que ha sido una declaración bastante prolongada en el tiempo y además muy dura, ¿no? 4 horas de declaración. Como veíamos hace unos minutos, se han tomado todas las precauciones para que no coincidieran en ningún momento la víctima, la supuesta víctima y los presuntos agresores. Es la chica que en el momento de la supuesta violación tenía 18 años, que acusa a esos 5 jóvenes sevillanos de una violación en grupo. Hoy el abogado de 3 de esos acusados, a la salida de esa declaración muy larga, como decías, de la supuesta víctima, decía que la declaración había ido muy bien para sus defendidos, y con un tono un tanto chulesco incluso decía que ni siquiera había sido necesario que se proyectara el vídeo que grabaron algunos de ellos durante la supuesta violación, porque había sido todo perfecto y había quedado todo claro en función de la versión de sus defendidos. Escuchen. ¿Ella cómo está? ¿Tranquila? ¿Ha estado nerviosa? Yo no voy a valorar exactamente cómo ha estado. Eso serían sus defensas las que lo tienen que explicar. Y no voy a entrar en el contenido, pero... De esto de vuestras preguntas, ¿estáis satisfechos de cómo ha ido la declaración? Mírame acá. Este que les contamos es un dato que merece
un poco de reflexión, o mucho de reflexión. 1 de cada 4 jóvenes considera normal la violencia doméstica, machista. Es un estudio del Centro Reina Sofía y efectivamente indica que primero hay que reflexionar y segundo que posiblemente algo estamos haciendo mal o no del todo bien en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Efectivamente hay 1 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 29 años que considera una conducta normal, ese tipo de comportamientos machistas, incluso violentos. Es que más de un 20% de esos jóvenes creen que se ha exagerado, que se ha politizado en exceso el problema de la violencia que sufren las mujeres. También es verdad que el 87% de ellos, de los jóvenes entre 15 y 29 años, el 87% reconoce que es un problema social grave. ¿Cuáles son las causas para los jóvenes que han participado en ese estudio del Reina Sofía? El 30% culpa del machismo, de los problemas de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, a la inmigración. Y hay un 7% de esos jóvenes que todavía consideran que es inevitable, que ha existido siempre y que por tanto va a continuar. Pero hay otro dato también preocupante. ¿Qué es para esos jóvenes de entre 15 y 29 años la violencia contra la mujer? Evidentemente lo son las conductas violentas, pero seguramente lo más preocupante es lo que no consideran violencia machista algunos de esos jóvenes. No consideran que es violencia contra la mujer vigilar su móvil, el móvil de sus parejas, controlar a su pareja, ni siquiera consideran que sea un indicio de algo más preocupante como puede ser una agresión violenta el que la pareja manifieste celos. Insisto, son datos del Reina Sofía que nos deben, como bien apuntabas, hacer reflexionar. Ambrosías Firma ha patrocinado este espacio. Bueno, y el tiempo, vaya imágenes que hemos visto hoy, José Luis, de cómo era la España más o menos receptora de lluvias hace bien poquito, y la España actual, esto es un secarral. Bueno, vamos, ahora mismo es un secarral, un desierto, una provocación del desierto. Es tremendo, qué triste. A ti y a mí nos ha dicho el presidente del gobierno lo preocupado que está por la pertinaz sequía. Es más, creo que no desvelamos ningún secreto de Estado si decimos que tiene en su teléfono móvil una aplicación que le indica la lluvia, el estado de muchos de los pantanos en nuestro país y que efectivamente está hasta ese punto preocupado por la Como no puede ser de otra manera. Y creo que al menos en el corto plazo, Marc, más redondo, esto no se arregla. Me acompañan Alfonso Merlo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Negre, buenas noches. Yolanda Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmelo Encinas, buenas noches. Enseguida vamos a comentar esa entrevista de Mariano Rajoy en COPE con Carlos hoy, pero y otros asuntos de interés. Son las 11 menos 20 minutos de la noche. Paola Sánchez, cuéntanos cómo va ese barómetro. Dinos si se está moviendo o no se está moviendo. Se Estoy está loco por moviendo. escuchar a este personal que me acompaña hoy. Que todavía no han podido ni abrir el pico, pero no veas lo que van a decir, lo que van a contar y lo que quieren contar. Antes de que abran el pico, como dices, antes de que hablen, muy rápidamente vamos a revisar ese barómetro. Les estamos preguntando sobre una de las insinuaciones que ha hecho hoy Mariano Rajoy durante la entrevista en Herrera en COPE, que a continuación vamos a analizar. Les estamos preguntando concretamente si creen que se debería volver a presentar a unas elecciones, ya que él ha dicho que se encuentra bien y que podría ser una posibilidad, consultando al PP. Nos dice 66%, Antonio, a esta hora que sí, 33% que no. Les ponemos los teléfonos, el 905-855-001, para respuestas afirmativas, el que acaba en 002, 905-855-002, si consideran que no, que debería retirarse, así que sigan llamando, que todavía queda programa. Bueno, antes de que Javier Negre, Alfonso Merlo, Yolanda Gómez, Carmelo Encinas nos comenten esa entrevista, que vamos también a recordar, por lo menos en sus pasajes más interesantes, creo que sería oportuno, José Luis, que diéramos los 5 titulares. Eso es. Que nos ha dejado la entrevista de Mariano Rajoy en COPE esta mañana con Carlos Herrera. Las 5 frases imprescindibles de Rajoy en esa entrevista de 50 minutos. Aquí me voy a poner yo un poco de árnica a mí mismo y decir que es difícil extraer de esos 50 minutos 5 frases. Para alguno de ustedes, de nuestros analistas, pueden ser otras, pero seguramente las claves son estas. La primera, el 155, la aplicación del 155 y cómo
¿Cómo lo he defendido? He aplicado ese artículo de la Constitución y además he destituido al gobierno de Cataluña. Esto, decía él, no es precisamente ser timorato. Aquí efectivamente se le ha visto muy firme, seguramente es una de las declaraciones más duras que ha hecho desde que estalló el conflicto con Cataluña. No he sido timorato, he aplicado el 155 y he destituido a todo el gobierno. ¿La impresión cuál era? La impresión era de esa persona que está de subidón después de haber tomado una decisión complicada, además pisando terreno inexplorado y en un momento en el que nadie sabía qué era lo que podía ocurrir y que además, a su vez, muchos le estaban diciendo que era timorato, que no hacía nada, que estaba tomando una actitud pasiva, que no iba a arreglar el problema, sino a agrandarlo. Bueno, pues esa es la respuesta firme también de respiro después de que efectivamente se haya comprobado en las primeras semanas de la aplicación del 155 que está funcionando posiblemente hasta mejor de lo que el propio Rajoy podía llegar a pensar que iba a funcionar esa aplicación del 155. Esa es, por tanto, la primera frase imprescindible de Rajoy. Veamos la segunda. Estamos mejor. Esto es el 155, sirve para que todos sepan, cuando dice todos se refiere entre otros al próximo gobierno de Cataluña, el que salga de las urnas del 21 de diciembre, para que todos sepan que el Estado se puede defender. Aquí hay otra parte añadida a esta frase que es muy importante, porque seguramente es el único momento de la entrevista o de los pocos en los que digamos en términos coloquiales que se le ha hinchado la vena al presidente Rajoy. ¿Por qué? Porque esto es en respuesta a una pregunta en torno a José María Aznar y aquello que decía José María Aznar de estamos peor que hace unos cuantos meses en Cataluña porque se ha cedido demasiado ante los independentistas catalanes. Esa ha sido la respuesta. Ese es uno de los pocos asuntos que no es que le hagan perder los nervios al presidente Mariano Rajoy, pero que se acerca a hacerle perder los nervios al presidente del gobierno cuando le preguntan por esas actitudes de José María Aznar. Insisto, estamos mejor y él mismo decía, no comparto esa visión del expresidente del gobierno de José María Aznar. Tercera frase imprescindible de Mariano Rajoy, aquí la tienen, la que hemos destacado, la que seguramente ha despertado una mayor catarata de reacciones en términos políticos. Tienen que ser inhabilitados los que han engañado a los catalanes. Decía, prometieron una Cataluña independiente, prometieron que no se iban a ir empresas, prometieron que era factible. Todo eso se ha demostrado que era mentira y, por tanto, aunque se puedan presentar, y de hecho Mariano Rajoy está dando por seguro que se van a presentar Oriol Junqueras y alguno más de los candidatos que están en la cárcel, aunque desde el punto de vista legal puedan presentarse, políticamente, decía él, deberían ser inhabilitados. ¿Por quién? Obviamente inhabilitados por los catalanes en las urnas. Tiene mucha confianza el presidente Mariano Rajoy en que se cambien las claves en torno a las cuales los catalanes van a votar en estas elecciones y que se aproximen más a lo que suele ocurrir en unas elecciones generales en Cataluña, más que a lo que suele ocurrir en las autonómicas. ¿Y qué ocurre de diferente en las generales y en las autonómicas? Pues que en las generales el voto, digamos, a los partidos constitucionalistas, especialmente a su partido, el Partido Popular, es mayor que el voto a los partidos que apuestan por la independencia de Cataluña. Esta era, por tanto, la tercera frase. Cuarto gran titular de Mariano Rajoy, insisto, son 50 minutos de entrevista y por tanto es complicado. Pido a las empresas que vuelvan a Cataluña y que todos compren productos catalanes. Se está diciendo un no firme, un no muy contundente a esas actitudes que apuestan por el boicot. Está preocupado de verdad, preocupado porque además dice que sería hacernos daño dos veces si se hace ese boicot, y además también porque hay empresas que incluso a pesar de que se han ido de Cataluña siguen pagando en términos de imagen la independencia a la que algunos les han querido arrastrar. Y la quinta y última clave, la última frase imprescindible de Rajoy de esos 50 minutos: me encuentro bien para la reelección. Es importante saber qué piensa mi partido. No lo he dicho yo, añadiría también, es importante saber qué piensa mi familia. Él lo has apuntado en buena medida. Este final de la entrevista, en el que sugiere de una manera abierta la posibilidad de repetir como candidato dentro de 3 años, quedan todavía para las próximas elecciones generales, la verdad que ha preocupado un poco a algunos de los miembros más cercanos de su familia, que se lo han hecho saber además de inmediato a través de un mensaje en su teléfono móvil que él ha compartido con algunos de nosotros y en el que efectivamente decía: muy bien la entrevista, pero esto último me ha preocupado un poco. Por eso digo que habría que ver qué piensa su partido y añadiría, no lo ha dicho él, lo añadiría yo también, qué piensa su familia. Su familia, efectivamente. Bueno, vamos a ver, una pincelada rápida de cómo habéis visto la entrevista, que destacáis fundamentalmente vosotros, y ahora entraremos en detalle porque hemos seleccionado algunos de los totales, ¿no? de los comentarios, de las respuestas de Rajoy. A ver,
Alfonso, venga, me da igual. Bueno, yo me quedo con dos cuestiones que se han subrayado, que me parecen muy importantes. La aplicación del 155, incluso algunos echamos en falta que tuviese un punto de grandeza, una cierta retórica, una cierta semántica, una serie de elementos narrativos, ¿no?, que le diesen fuerza a los españoles, los echamos en falta, pero lo importante es que el 155 fuese útil y funcionase, también lo dijimos, y el 155 está funcionando. Por lo tanto, el presidente del Gobierno ha tomado una decisión, arropado por el PSOE, por Ciudadanos, que ha funcionado. Segunda cuestión. Claro, Pablo Iglesias la ha llevado esta cuestión lógicamente por su camino, ha arrimado el agua a su molino, el señor Pedro Sánchez también, pero hablo de la mentira y de la manipulación. La han usado los políticos independentistas catalanes. Algunos incluso lo están reconociendo con la boca pequeña. Están reculando a Artur Mas y aquellos que están en prisión y aquellos que han evitado precisamente la prisión, recogiendo el hilo de la cometa. La mentira y la manipulación. Y luego hay una tercera cuestión que yo también destacaría, que es cierto que el presidente del Gobierno tiene mucha fe en una participación masiva el 21 de diciembre en Cataluña, pero también hay que ver determinados elementos que están ocurriendo de momento en los sondeos, y es que el Partido Popular no está saliendo reforzado demoscópicamente ni a nivel nacional ni en Cataluña después de todo lo que está ocurriendo, de toda la gestión que ha hecho y que ha liderado, y que sin embargo estamos viendo, insisto, demoscópicamente que en Ciudadanos hay de nuevo un destape que yo, en fin, me pregunto si responderá a la realidad o hay una cierta burbuja. Mira, sobre eso te puedo enseñar. Ahí nos estaba mostrando una encuesta que se hizo en junio-julio del año 2015, previa a las elecciones de noviembre, que coincidía plenamente con la encuesta de Metroscopia, publicada por El País ayer o anteayer. Y nos estaba diciendo, hombre, fijaos que es que la misma encuesta cada. ¿Qué pasó 2 o 3 meses después? No tenía nada que ver No tenía nada que ver. Los resultados. Es que están empatados Ciudadanos y el PSOE, según la esa encuesta decía que el Ciudadanos y el PSOE estaban en segunda posición, que el PP había bajado y tal, y luego resulta que el PP subió mucho más, el Partido Socialista se quedó ahí a medias, Ciudadanos se quedó el cuarto y el Podemos, bueno, pues estuvo ahí entre el segundo y el tercero, y el cuarto, perdón, que no llegó a despuntar. Aparte de todo lo que has por eso digo que la encuesta en estos momentos tienen el valor, la importancia que tiene, muy relativa. Pero independientemente de las encuestas, es verdad que yo creo que Mariano Rajoy ha estado bien hoy dando esa tranquilidad o tratando de transmitir esa tranquilidad de qué puede pasar el día después del 21D, porque es cierto que las encuestas que estamos viendo es que se puede dar una situación muy similar al final, acabar con un Parlamento muy similar al que teníamos al que tenemos ¿no? en estos momentos. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ese momento? Yo creo que es importante lo que ahí ha dicho Mariano Rajoy, y es que lo que ya sabemos es que el Estado sí puede actuar, es que la justicia no solo sí puede actuar, sino que actúa, y la justicia también actúa. Entonces, incluso si salen los independentistas, vuelve a salir ese mismo escenario, que yo creo que para la mayoría de los españoles sería un escenario desolador, pero es cierto, y yo creo que ahí ha estado bien Rajoy tratando de infundirnos cierta calma a todos los españoles, de que el escenario es distinto y que esos señores probablemente ya no se van a aventurar a hacer lo que han hecho, lo que hemos visto que han hecho en este mes de septiembre o en este mes de octubre, ¿no? Ya probablemente ya saben que van a tener que pagar multas, que pueden ir a la cárcel, que si lo incumples pagas. Eso es. Entonces probablemente, incluso ganando ellos, y probablemente también, aunque hablemos luego de ello, por eso o a eso se debe que estemos viendo ahora tantas rectificaciones y tantas marchas atrás, ¿no? Porque baños de realidad que se llama, ¿no? Pueden estar preparando ya ese futuro, ¿no? Lo que puede pasar incluso si ganara una mayoría de partidos independentistas, lo que puede pasar después, ¿no? Una respuesta que hemos seleccionado, yo os pido también vuestra opinión, Carmelo y Javier. Por ejemplo, dice Rajoy que es absurdo que una persona que esté en prisión pueda luego ser nombrada conseller, o sea, consejera, ¿no? O consejero, perdón, en el gobierno de la Generalitat después del 21 de diciembre. Escuchen. Hombre, sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciese conseller, vamos, no, creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, porque no podría ejercer su función, pero inhabilitados no están en estos momentos, la justicia pues lleva su tiempo, hay un proceso que tiene sus garantías, la gente tiene derecho a defenderse y lo que hay ahora es una situación de prisión provisional de algunos. A ver cómo ha visto Carlos Herrera la entrevista, qué impresión le ha causado el presidente del gobierno esta mañana. Adelante, Carlos, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues ya lo has visto. Tú estabas a nuestro lado. Rajoy era un hombre relajado,
y ciertamente algo contento porque le ha salido bien, porque la aplicación del artículo no ha sido traumático en Cataluña, porque no ha desatado ninguna revolución social, como algunos presumían que iba a pasar en este caso, o como pasó cuando se ilegalizó Herri Batasuna, y además se ha descompuesto todo el bloque independentista. Es decir, tiene razones para estar más o menos satisfecho. Tiene por delante, en cualquier caso, una situación delicada, que es aquella que tiene que ver con las elecciones del 21D, los resultados del Partido Popular y del bloque constitucionalista, incluyamos o no incluyamos al PSC. Es decir, ¿qué pasará, como le preguntábamos hoy, si ganan los independentistas en ese momento? Hombre, ya saben a lo que se arriesgan y ha sido claro en ese sentido Rajoy. Pero claro, ¿qué hará entonces el gobierno de España? ¿Cómo reaccionará la sociedad? ¿Qué pasará con todo ello? Bueno, eso ya... En fin, nos queda todavía un mes y medio y ya lo acabaremos viendo. Gracias, Carlos. A ver, Carmelo, venga. Bueno, Javier. Este asunto de Cataluña todavía le queda. Hombre, todavía claro, le queda. desgraciadamente todavía le queda mucho. Pero es verdad que, a diferencia de otros momentos, ahora van perdiendo, el independentismo va perdiendo en este pulso con el Estado. Y esto se ha reflejado en la entrevista de hoy del presidente del Gobierno con Carlos Herrera y contigo. Es lo que se ha visto. Se ha visto un presidente que se siente más fuerte, que se siente ganador y que tiene la sensación de haber manejado bien este tramo del conflicto. Porque, vamos a ver, Rajoy, desde mi punto de vista, es en gran medida responsable de que se haya llegado hasta esta situación. O sea, ha habido una inacción que yo creo que se critica casi de forma unánime. Ha habido una... Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero luego debatimos. Ya sé que tú solo estás de acuerdo con Rajoy. No, perdona. Pero ahora déjame que estoy hablando. Bueno, yo. sí, Si me pero luego te permites. contestamos. Entonces, ha habido una inacción, o sea, no ha habido una respuesta política ni constitucionalista al reto independentista durante meses y meses y meses. No ha habido una respuesta, ni se ha trabajado en el extranjero siquiera. Teníamos a Romeva haciendo por ahí... animando a los periodistas, invitándoles a comer, a periodistas y a medios, incluso a la Generalitat, poniendo páginas de publicidad en determinados medios, y hemos visto esto que resulta tenido, y a mí me parece que el gobierno estaba dormido, sin respuesta ninguna ante lo que era un reto en el que como mínimo había que haberle puesto una respuesta ilusionante para poder afrontar ese reto. Y sin embargo, Rajoy en este tramo, en estos últimos meses, en estos 2 meses, esto lo ha trabajado bien. Sí que ha manejado bien los tiempos. Yo de las cosas que ha... Si es que no quedaba otra. Pero déjame que te diga. De lo que ha contado José Luis Pérez, de lo que ha destacado, yo añadiría, con permiso de José Luis, que ha hecho ese esfuerzo, sin lugar a duda, ciclópeo de resumir, yo añadiría una frase que ha citado él, que era algo así como que ha esperado a cargarse de razón para aplicar el 155. Sí, verdad. Si no, es que lo y a mí eso me parece clave, José Luis. Si me permites que te lo añada. Sí, si no, es que lo ha dicho y lo ha repetido varias veces. ¿Por qué me parece clave? Porque él, el 6 y el 7 de septiembre, en aquel pleno ignominioso que se celebró en el Parlamento, donde se saltaron las leyes del Parlamento, donde se saltaron la Constitución, se saltaron el Estatuto, se saltaron todo, se rieron, hasta ellos mismos se fueron avergonzados, esto te lo dicen internamente, se fueron avergonzados a casa de lo que habían hecho. Ese 6-7 de septiembre, perfectamente, Rajoy podría haber metido el 155 con toda la razón del mundo. Esta es la realidad, porque ahí se saltaron todo. Y sin embargo, no lo hizo. Y ese tiempo político lo manejó bien, porque en ese tiempo le dio tiempo perfectamente a cargarse de razón. Y esa razón es la que permitió que cuando puso en marcha el 155, es que había razones para poner el 155. Y contó, por supuesto, con la colaboración del PSOE, de Ciudadanos y de prácticamente la opinión pública en general, salvo los independentistas, porque era verdaderamente casi urgente. Y eso es lo que ha manejado bien. Una frase, solo para darte la razón, Encinas, que así me dejarás intervenir. Hasta tal punto es importante
importante, efectivamente, que si en Europa el independentismo catalán podía tener algún pequeño soplo de optimismo desde otros países, lo perdieron, cualquier apunte de apoyo lo perdieron precisamente cuando en Europa vieron que el 6 y el 7, el independentismo, no quería tener nada que ver con el respeto a la ley. Mira, Javier, yo ahora te voy a preguntar también a José Luis. Hombre, ha habido que voy a compartirlo con Antonio San José. Vamos a contar un poco ha habido luego un pequeño encuentro informal y tal, y yo creo que es interesante también que podamos decir hasta donde se pueda decir sobre qué opina el presidente en relación con todo esto, ya sin micrófono, pero también merece la pena que podamos, que más o menos ratificar lo que ha dicho públicamente. No hay nada extraordinariamente distinto, ni mucho menos, ni nada que sea, en fin, sorprendente, ni mucho menos. Pero bueno, también comentaremos. A ver, Javier. Yo he visto un presidente del gobierno muy relajado, muy sosegado, consciente, como decía Carmelo, de que la jugada de la aplicación del 155 le ha salido a las mil maravillas, porque no ha habido una revuelta social en Cataluña como se podría esperar, no ha habido violencia en las calles como se podría esperar, y él se siente ganador. Yo estoy muy de acuerdo con esa declaración en la que él ha dicho que estos señores golpistas están inhabilitados políticamente. Es que para mí estos golpistas han traicionado a su pueblo, han traicionado a millones de catalanes y se han jugado con sus emociones, y no solo eso, están llevando a Cataluña a la ruina. Por lo tanto, yo si fuese un líder independentista se me caería en la cara de vergüenza. Y veo con mucha preocupación, Antonio, que este caso de los golpistas vaya a caer en manos del juez del Supremo, que la semana pasada, a la cerebro del 1 de octubre, a la cerebro de toda esta hoja de ruta independentista, que es la señora Forcadell, la ha mandado a casa. Yo creo que estos golpistas donde tienen que estar es en la cárcel, aunque electoralmente es cierto que le pueda venir mal al gobierno, al Partido Popular, pero yo creo que el turrón se lo tienen que comer en Soto de Real, en Alcalá de Meco o en Extremera. Ese es mi punto de vista, porque han puesto a la democracia contra la espada de la pared, nos han llevado a una situación nunca antes vista en España, el momento más crítico de nuestra historia más reciente, y tienen que pagar por lo que han hecho, por crear fractura social, por llevar a Cataluña a la ruina y por crear un clima de crispación social que los españoles ni los catalanes nos merecemos. Sí, Yolanda, un momentito. Saludo a Antonio San José, que también ha estado en la entrevista junto al director de BBC, a Víctor Rubido, y han preguntado, lógicamente, y luego conoceremos también la opinión de Víctor Rubido. Pero antes, Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches a ti y a todos los compañeros. Danos tu opinión, tu impresión sobre la entrevista, la que hemos vivido in situ, en directo, y luego también ese pequeño, en fin, contacto, ese encuentro más informal en el que ya no había micrófonos. Sí. Un café, digamos, fuera de micrófonos. Eso es. Bueno, yo creo primero que era una entrevista importante, interesante, porque la primera que concedía el presidente del gobierno después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por tanto, ese tiene un valor intrínseco, periodísticamente hablando. Ese es el valor fundamental. Una entrevista monográfica, realmente, sobre Cataluña. Y esto también hay que entenderlo. La primera que concedía a la cadena COPE, en este caso, al programa de Carlos Herrera, y le hemos preguntado por Cataluña, básicamente, qué es lo que más preocupa en este momento a los ciudadanos. ¿Cómo le he visto al presidente del gobierno? Pues coincido contigo y con Carlos y con José Luis. Lo hemos visto tranquilo, un hombre tranquilo. Creo que ha pensado que bueno, que ya ha pasado ese momento duro, sin duda, de la aplicación del 155, y me ha llamado la atención cuando ha dicho, es que, claro, tuvimos que aplicar prudencia y proporcionalidad. Estos son dos claves que ha dado el presidente del gobierno. Esto no se podía aplicar de cualquier manera. ¿Por qué? Y nos lo ha explicado después en el café posterior. Porque no había precedentes, no existía casuística, no existía jurisprudencia. Es algo completamente nuevo, ha dicho, nunca se ha aplicado. Alemania tiene un 155, un artículo parecido, pero en España y en otros países no se ha aplicado nunca. Por tanto, eso suponía un hito de novedad que hubo que sopesar muy bien. Y también ha dejado traslucir el presidente, y ahora me lo confirmaréis vosotros también, ha sido entendido yo al menos, que no tenía al principio un entusiasmo absoluto del resto de los partidos, que luego sí se subieron al carro, pero que hubo momentos de una cierta tensión. Por tanto, con todo eso, él ha explicado por qué no se aplicó antes el 155, que es, quizá contesta un poco lo que está comentando Javier, o se ha comentado también en la tertulia. Bueno, pues por este motivo, ¿no? Por lo demás, yo creo que orgulloso, ¿no?, de que pensaba, bueno, cuando se dice que yo soy timorato, que soy una persona que me mido mucho las cosas, al final he hecho una cosa y la he hecho yo. Y es verdad, de un lado he destituido a todo el gobierno de Cataluña. Y por otra parte, yo soy inspector, el presidente de la Generalitat.
aunque ha delegado esa función ahora en la vicepresidenta del gobierno. Pero bueno, era un golpe de autoridad y ha dicho, a partir de ahora los independentistas podrán defender sus ideas dentro del marco de la Constitución, pero sabrán, y esto es muy importante, lo sabe todo el mundo, que el Estado de Derecho tiene armas para defenderse. Y eso creo que ha quedado meridianamente claro. De la parte más informal, ¿destacarías algo? ¿Del café fuera de micrófonos? Bueno, yo creo que... al margen. Bueno, fuera de micrófono, quizá no. Bueno, aparte de que hemos comentado, y él, que es un entendido, estaba Paco González, también podemos decir también en ese café, y ha hablado del fútbol y ha hablado de la derrota de la selección italiana, que he dicho, esto es un drama. Dice, antes de venir he visto la prensa italiana y era un drama absoluto. Él entiende mucho y ha estado comentando con los más futboleros de la reunión lo que significaba esa despedida de la escuadra surra del Mundial de Rusia. Y también, bueno, lo apuntaba José Luis, nos ha llamado la atención que en un momento determinado ha dicho, oye, a ver, una última noticia, y le ha saltado un WhatsApp al móvil, y bueno, el WhatsApp era de su mujer, y ha dicho, muy bien la entrevista, pero la última pregunta me ha dejado preocupada. Esa última pregunta en donde todos podemos colegir que el presidente Rajoy estaba diciendo, yo me encuentro bien y tengo ganas, y no ha cerrado la puerta ni siquiera a la gallega a no presentarse en las próximas elecciones. Por tanto, creo que hay un matiz ahí, un titular de esa entrevista bastante interesante. No ha negado bajo ningún concepto. Yo le pregunté si iba a brindar en Moncloa o en San Censo con cava catalán, porque le ha dicho que el boicot era un disparate, que no hay que hacer boicot a los productos catalanes, y ahí ha sido más gallego. Ha dicho, bueno, falta mucho para la Navidad, no tanto, bueno, es verdad, falta solo un mes. Bueno, puedo brindar con cava, o puedo brindar con albariño, o con Rioja, que son vinos excelentes todos, ¿no? Pero ahí ha sido más gallego, pero el otro no, el otro se le nota, yo creo, mi impresión, mi intuición, también la corta distancia, Antonio, que tiene ganas, que se siente legitimado, y ha dicho, es un tema de mi partido. Luego nos ha recordado en el café, pero los estatutos del PP dicen que el candidato a presidente del gobierno es el presidente del partido. O sea, que el que quiera entender, que entienda. Claro. Bueno, Antonio San José, gracias. Un abrazo, amigo. Adiós, hasta luego. A vosotros un abrazo, buenas noches. Sobre esto, José Luis Pérez, ¿con qué te quedas? Bueno, sí. Está en el café. Esto último, efectivamente. Café, por cierto, frugal. Por supuesto. En esto ha estado muy firme. Sí. Yo creo que es la ocasión que de una manera más clara ha puesto encima de la mesa su deseo de continuar. Es verdad que queda mucho tiempo, es verdad que hay muchos factores, pero él claramente, es más, en la entrevista, en la previa al café del que hablamos, Carlos Herrera termina medio en broma, medio en serio, diciendo, bueno, entonces podemos confirmar que Mariano Rajoy volverá a ser el candidato delante de Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy se reía. No ha dicho que no, no ha dicho, simplemente sonreía. Y es verdad también que en esa otra anécdota que apuntaba Antonio, sí que ha estado pues algo menos locuaz, ¿no? Cuando le preguntaba, va a brindar, que al final era un gesto, solo va a brindar con cava catalán. Fíjate que lo hemos repasado entre las frases imprescindibles de Rajoy, eso de estar en contra de cualquier tipo de boicot, pero le preguntaba a Antonio, ¿va a brindar usted en Navidad con cava catalán? Y claro, el hombre dice, bueno, pues, y con albariño, y con vino de Rioja, le ha faltado, ahí te buscas otro problema, porque le ha faltado Ribera de Duero, le ha faltado el vino de Toro, tampoco puede estar brindando con todo, pero ahí ha querido salir a la gallega. Un fino de Jerez o una manzanilla de San Lucas. Bueno, oye, tenemos que hacer una pausa y te van a responder un momentito, pero yo creo que antes vamos a hacer esa pausa recordándoles que pueden ustedes hacerse con este reloj homenaje a la unidad. 11 y 13 minutos de la noche. Se le ha preguntado a Mariano Rajoy en esa entrevista si considera ya inhabilitados políticamente hablando, lo que haga la justicia es otra cosa, y por tanto no son considerados como interlocutores válidos a partir del día 21 de diciembre a los hoy, uno encarcelado y el otro huido de la justicia, Puigdemont y Junqueras. Y esto decía el presidente del gobierno. Inhabilitado solo está aquel que lo es por una decisión de los tribunales. Por eso le hablo de inhabilitado políticamente para usted. Ahora, para mí, inhabilitado políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña. Porque, como les decía antes, esto ha sido la historia de un gran engaño. Ahora dicen, no estábamos preparados. Hombre, pues ya podían haberlo dicho antes, ¿no? Ahora dice el señor Puigdemont, bueno, a lo mejor hay otras fórmulas distintas de la independencia. Oiga, pues podía usted haberlo dicho antes, ¿no?
Esto no va a afectar a la economía, pues sí afectaba. No nos vamos a ir de Europa, pues sí se hubieran ido de Europa si llegara la independencia. Eso respondía Mariano Rajoy. Claro, esta respuesta ha sido luego ya utilizada para ponérsela a otros dirigentes políticos. Por ejemplo, en 4, a Pedro Sánchez. Dice, ¿qué opina usted de lo que ha dicho Rajoy a propósito de la inhabilitación política por haber mentido a estos señores? Y ven ustedes lo que ha respondido Pedro Sánchez en 4. Hombre, planteados, digamos, en esos términos que lo hace el señor Rajoy, pues es evidente que tendría que aplicárselo también en primera persona, porque quien ha mentido precisamente al pueblo español durante muchísimos años ha sido el presidente del gobierno, ¿no? Que dijo que no iba a subir los impuestos, los subió. Vincular la inhabilitación o habilitación de un político o política a la mentira o no mentira en boca de Mariano Rajoy es cuando menos sarcástico. Pues esto respondía, aprovechaba Pedro Sánchez. Pasa el Duero por esta zona de Zamora a por él. Hombre, a Mariano Rajoy siempre hay que ponerle a tiro, sobre todo en el caso de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Para mí me parece que un error que cometemos con demasiada frecuencia es que caemos en el marco de pensamiento y de análisis de los independentistas, en este caso de los catalanes. ¿Por qué digo esto? Claro, en este país en el que estamos hasta arriba de corrupción y lo hemos estado en los últimos años, me parece que habíamos llegado hasta hace 4 días al consenso de que cualquier político que estuviese imputado por un delito, por pequeño, por leve que fuese, por una, débil infracción administrativa, ese político no podía presentarse a nada. No tenía que ir en ninguna listas. Tenía que ser expulsado automáticamente de su partido, de donde estuviese, y de sus responsabilidades. Y resulta que cuando el conjunto de los españoles habíamos llegado a esa convicción, que un imputado por un pequeño delito no podía ir en ninguna lista, ahora resulta que tenemos a una serie de señores imputados de gravísimos delitos, de sedición, desobediencia, malversación, prevaricación, además, como dice el propio Tribunal Constitucional, que han hecho una contumaz reiteración delictiva. Y en lugar de exigirle a los partidos que quieren meterles en las listas que no les metan bajo ningún concepto, les decimos a los jueces, por favor, saquen a estos pobres hombres de la cárcel. Que puedan hacer campaña electoral. Hombre, pero por favor, pero ¿cómo podemos caer en esa trampa? ¿Cómo podemos caer en esa trampa? Pues el señor Pedro Sánchez ya ha caído. No, ya vamos a ver, cuando se hablaba de inhabilitación, digamos en estos últimos años, que era por el problema de la corrupción. O sea, no se habla de imputados por otras causas. Otra cosa es que, que nos parezca bien o mal. Digo, simplemente describo lo que... Estas son un poco más graves. Lo que se planteó. Se habla de imputados. Perdón, este asunto viene... Esto de los imputados no pueden estar tal, pueden ser inmediatamente expulsados de los partidos y tal, viene por el asunto de la corrupción. Hombre, claro, pero por haber hecho mira que te digo, una glorieta u otra cosa más grave. Yo creo que entre los independentistas hay muchos corruptos. O sea, esto creo que está demostrado que Cataluña ha sido otro territorio donde la corrupción ha acampado por sus respetos. Pero el asunto de la inhabilitación siempre se ha referido para parar el grave problema de la... En cuanto a Pedro Sánchez y su reacción, bueno, oye, evidentemente Pedro Sánchez quiere mantener las distancias con Rajoy en todo momento. Ellos han planteado que están a favor de la Constitución y por tanto en esto van con el PP y con Ciudadanos, pero quieren mantener en todo momento la distancia porque entienden que Rajoy es alguien que no debe estar que no es un buen presidente del gobierno y manifiestan algo que es absolutamente cierto. Él se ha agarrado al tema de los impuestos. Es verdad que nos dijeron que iban a bajar los impuestos, que ganaron la campaña electoral hablando de bajar los impuestos y lo primero que hicieron fue subirlos, por lo que fuera, pero lo primero que hicieron fue subirlos y esto es así. Esto es indiscutible. O sea que realmente esto de las mentiras en los políticos siempre es un poco relativo. Es un poco relativo. Te contesto primero a la parte anterior que se nos ha quedado colgando. Cuando tú decías que la culpa, que Rajoy y el PP tienen mucha culpa de haber llegado al independentismo a donde está. Por inacción o por lo que el señor Sánchez y todos los demás están diciendo. Por no haber dado o por no haberles dado. No, yo no te he dicho por no haberles dado. Yo te he dicho que no ha habido acción política. No ha habido acción política. ¿Ha habido acción política? Lo que le recriminan... Te pregunto, ¿ha habido acción política? Pregunta de trivial. ¿Ha habido acción política o solo ha habido acción judicial? El señor Rajoy ha hecho algo ¿Ha habido acción política ahora? ¿Me dejas hablar ahora a mí, por favor? Claro.
el señor Rajoy ha hecho algo que no ha hecho ningún otro presidente en este país. Y probablemente no haya sido por convicción, sino porque no podía no haberles dado absolutamente nada a los señores independentistas. El señor Aznar les cedió... a mí no me pongas como ejemplo a Aznar. El señor Zapatero ya traigan ustedes lo que les dé la gana. Lo que hizo Aznar no me gustó tampoco. Y el señor Rajoy al final no les dio nada, probablemente no por voluntad, sino porque no tenía dinero y no podía hacerlo. ¿Pero crees que ha habido acción política para intentar parar la cabalgada del independentismo, que ha sido una cabalgada brutal y que ha encampado por su respeto sin hacer nada, sin haber afrontado ni siquiera una acción política que pudiera ser de establecer... No dar más. Pero tú estás siempre pensando en dar o dejar de dar. Y fíjate lo que está funcionando. ¿Y a ti te parece que la inacción es la mejor de las vías? Lo que se está haciendo ahora... Yo creo que es un desastre. Una actuación. Bueno, porque hemos llegado a donde hemos llegado. Hablar, por favor. Una actuación que es precisamente lo contrario a lo que muchos de vosotros estáis pidiendo. Y a ti te lo he oído más de una vez. A ver, ¿qué estoy pidiendo yo? No, estáis pidiendo más de una vez eso, que estemos negociando, que dialoguemos, que no sé qué, y que les demos. Porque habrá que negociar yo estoy pidiendo política. Bueno, pues a lo mejor cuando a estos señores se les ha empezado a aplicar las multas, oigan ustedes, paguen lo que han malversado en el 9N. Entonces es cuando empiezan a temblar, como en su día se hizo con la ¿Pero crees que no hay un roto social? Y otra cosa. ¿Pero tú crees que no hay un roto social? Claro que hay un roto social, pero a lo mejor ese roto social... No, pues a lo mejor ese roto social aprende ahora lo que era, igual que pasa en el País Vasco. ¿Crees que van a aprender el roto social? No lo valoras, ¿no? lo valoras. No, claro que lo valoro, pero a lo mejor es el momento de restaurar eso. ¿A ti te parece que es estupendo, que lo ha hecho estupendamente? Yo creo que no, yo soy más crítico, perdona, Yolanda. Perdona, yo soy más crítico. ¿A ti te parece que es maravilloso? No me parece que es maravilloso y de hecho me parece que está fuera de lugar lo que has dicho antes. Que todo lo que hace el señor Rajoy... ¿A ti te parece? Sí, yo a ti siempre te he escuchado. Oye, pero sí eres legítimamente entusiasta. Pero es que no es verdad, no es verdad. Y yo lo acepto, yo no te lo critico, pero esta es la realidad. Tú siempre te parece bien todo lo que haces. No, señor, yo he pedido aquí antes que el señor Rajoy que aplicara el 155 y tú me has oído en una entrevista que se le hizo aquí al señor Adolfo Suárez Illana preguntarle, oye, ¿por qué no aplican esto? ¿A qué estamos esperando? Pues no, igual que ahora cuando dice, a lo mejor fíjate, ahora no estoy de acuerdo a lo mejor en que se presente a las elecciones otra vez, o no me parece, pero desde luego ese comentario no sé si lo has hecho para descalificarme, pero me parece que estaba fuera de lugar. No, te voy a decir... Oye, un momentito, déjame que te responda. Antonio, está diciendo algo muy grave. Perdona, yo no descalifico nada, porque para mí es perfectamente legítimo que tú seas una entusiasta del Partido Popular o del señor Rajoy. Pues no. Pero es la realidad. Pues no. Tú siempre hablas a favor, pues no. Me parece bien. Oye, que a ver, un momento, reacción de Puigdemont a la entrevista de hoy del señor Rajoy en COPE. Paola Sánchez, ¿qué ha dicho o comentado en Twitter Puigdemont desde Bruselas? Vamos a ver, porque me has pillado ahora mismo tuiteando el rifirrafe entre ellos dos y claro, me has pillado totalmente con el Twitter totalmente fuera. Vamos a ver, hasta ahora tenemos, sí, 77,4% de barómetro. Ese es el barómetro, pero sobre todo es la reacción de Puigdemont a la entrevista. Hemos visto por ahí, ¿no? El tuit. Lo tenemos ahí, mira, predican legalidad, pero ejecutan represión y sumisión. Todavía no han entendido que el anhelo de libertad de un pueblo unido y decidido no se puede encarcelar por muy altos que sean los muros. Bueno, el señor... Y claro, es que el señor Puigdemont sigue viviendo fuera de su realidad, en su matriz, él sigue en su matriz bruselense. Que habéis pedido la palabra brevemente, venga, que vamos a seguir... No, parece que el corte de pelo nuevo, el nuevo look de Puigdemont no lo ha hecho entrar en la realidad y pisar lo que es el planeta Tierra. Este señor sigue en su discurso totalmente mentiroso cuando es un cobarde y está en Bélgica cuando debería estar con sus compañeros en Soto del Real. A mí el punto interesante es lo que decía Alfonso Merlo sobre... ¿por qué no hay partidos políticos que a estos señores que están en vías de ser investigados, por qué se les permite presentarse a las elecciones cuando todos conocemos a políticos que por firmar un papel o que han caído en prácticas de prevaricación administrativa y que luego han resultado absueltos? Ese hecho les ha dejado fuera de la carrera política. Estos señores han cometido actos completamente gravísimos, los más graves de la historia de la democracia, y se les está dando la oportunidad de volverse a presentar a las elecciones. Yo creo que habría que endurecer en ese sentido un poco la ley, porque estos señores quieren calcar la estrategia de las marcas blancas de Batasuna de presentarse a las elecciones, entrar dentro del sistema democrático y reventarlo desde dentro. Es la misma estrategia, Carmelo. No creen en el Estado de Derecho.
los tiempos de la justicia. Quieren entrar dentro de las instituciones para reventarlas. ¿Por qué se le va a dar la oportunidad a estos señores de volverse a presentar? Yo creo que hay que endurecer la ley para personas que caen en delitos de rebelión, sedición, que son gravísimos, no vuelvan a tener esa oportunidad. Porque esto es el Estado de Derecho, con todas las debilidades que te puedan parecer ellos en el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho y es la grandeza del Estado de Derecho. Yo hablo de endurecer. Estos señores, hasta que no estén juzgados y condenados, pueden presentarse. Y te voy a decir una cosa, o sea, la realidad, y esto ya no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver más con la política, pero la realidad es que a estos señores, ahora mismo, por las circunstancias que sean, la cárcel les hace la campaña. Esos señores ahora mismo fuera tienen menos posibilidades. Señores, en cualquier país democrático habrían entrado en prisión hace bastantes meses. Desde septiembre ya estarían en prisión. A mí me parece que cuando hay un argumento que ponen en marcha, sobre todo los líderes de los movimientos independentistas, esos argumentos hay que someterlos a la realidad. Es decir, las amenazas de que si entraban determinados líderes en prisión iban a provocar un estallido social, un desasosiego, estamos viendo que no se están certificando día a día, y no se certifican porque sencillamente la gente se dedica a estudiar, se dedica a trabajar, se dedica a vivir y a ocuparse de su familia, etcétera. Y por lo tanto el señor Puigdemont en este sentido puede hacer todos los tuits que quiera y poner toda la poesía que quiera sobre la lucha de libertades, pero lo que efectivamente es algo a lo que se le ha pasado la prueba del algodón y funciona es que aquellos líderes que le han dicho a un juez que van a persistir en el delito son líderes a los que el juez legítimamente y legalmente y en aplicación y conforme a derecho ha metido en prisión provisional. Y aquellos líderes que han dicho que van a respetar las leyes españolas, puesto que no han sido condenados, son personas a las que el juez les ha dicho, usted de momento ponga aquí dinero pero se puede ir a su casa. Y ese es un golpe muy importante con la realidad y no tiene nada que ver con la poesía, que es lo que hace el señor Puigdemont. A ver, vamos a ver más momentos de la entrevista. Cuando le dice a Carlos Herrera que él no ha sido timorato a la hora de aplicar el 155. Ahora, timoratos, hombre, yo he aplicado el 155, no fui muy timorato. He tenido que cesar a todo el gobierno de Cataluña. Eso es muy excepcional. Es tan excepcional que en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no se hizo nunca. Lo que yo espero es que una vez se constituya el nuevo gobierno tras las elecciones, las cosas vuelvan a la situación de normalidad institucional y por tanto el 155 ya no se aplique en ese momento. Hacemos elecciones para que deje de aplicarse, claro. Así ha contado también Rajoy cómo fue su última entrevista con Puigdemont, antes de que se rompieran totalmente las relaciones en ese sentido. Vean. El diálogo del señor Puigdemont era sobre el referéndum. El referéndum había que celebrarlo y había que hablar de la independencia de Cataluña. Entonces yo podía decidir la fecha. Podía decidir si era necesario el 50 o el 60% de los votos para la independencia. Es decir, a mí se me decía, usted puede hablar de los términos y de los procedimientos, pero no puede hablar del referéndum porque esto se celebra sí o sí. Realmente fue muy frustrante, no había ninguna voluntad de negociar. Yo llegué a la absoluta convicción de que era totalmente imposible el llegar a ninguna suerte de entendimiento. Y se ha mostrado convencido de que va a agotar la legislatura, que va a haber presupuestos después del 21 de diciembre porque va a llegar a un acuerdo con el PNV y por tanto le va a permitir agotar la legislatura. Él está convencido de eso, vamos a ver si luego lo consigue. Estaremos hablando de unas elecciones generales, pase lo que pase el 21 de diciembre en Cataluña, que podrían ser a finales del año 2019. Escuchen. Si está en mis manos, esta legislatura durará 4 años. Yo me encuentro bien. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento de forma de mi vida. Eso es un sí. No, bueno, en gallego es un sí. Pregunta, ahí el señor Rubido a lo mejor. Bueno, pues damos por hecho, damas y caballeros, don Mariano Rajoy anuncia que se va a presentar a la reelección como candidato a la presidencia del gobierno. Ese es el titular. Bueno, vamos a ver, Vieito Rubido, a ver cómo lo analiza y lo ve él, que también ha estado presente en la entrevista. Ya ha preguntado, lógicamente, al señor Rajoy, el director de ABC. Vieito Rubido, adelante, Vieito, cuéntanos, tu impresión. Bueno, yo creo que es el Rajoy en estado puro, con las ideas bastante claras, con esa característica retranca gallega y yo creo que también muy firme en los valores esenciales. Su convicción de que había que aplicar el 155 en Cataluña, de que intervino el gobierno catalán y la autonomía catalana en todos aquellos aspectos en los que pudo contar con el apoyo del Partido Socialista y del Partido de Ciudadanos, y además cargado, como él muy bien dijo, de razones,
Por tanto, efectivamente tiene toda la razón el presidente del Gobierno, al que caracteriza esa virtud que decía Aristóteles es la más importante de las virtudes de cualquier gobernante, que es la prudencia, pues estuvo en su línea, prudente, pero firme también en la defensa de los valores esenciales de la democracia. Yo creo que estuvo bien y además lo vi relajado, lo vi dispuesto a hablar todo el tiempo que hiciese falta. Gracias, Víctor. José Luis, cuando yo hablaba de que él está convencido de que va a sacar adelante los presupuestos, esa es la clave. Si no hay presupuestos es difícil que tú puedas llevar la legislatura hasta su final. Pero él está cree que las cosas se van a normalizar después del 21 de diciembre, después de las elecciones, y eso podrá reanudar o recuperar la negociación con el PNV y más o menos, bueno, pues forjar un nuevo acuerdo para que haya presupuestos en el 2018 y nos permita llegar ya hasta 2019, aunque sea prorrogados, ¿no? Sí, pero fíjate que eso siempre... lo ha dado a entender, sí, pero pues fíjate que siempre añadía algo. Es decir, terminaremos la legislatura, habrá presupuestos si, dependiendo de lo que ocurra el 21 de diciembre. Mejoraremos incluso las previsiones de crecimiento económico del 2,5 hasta el 3%, si, en función de lo que dependa de lo que hagan los catalanes el 21 de diciembre. Quiero decir, este es un silogismo que todavía no está terminado. Si hay un gobierno que respeta la Constitución el 21 de diciembre, entonces sí pasarán esas otras cosas, pero todavía no está concluido. Yo, como resumen de la entrevista, y por utilizar sus propias palabras, diría que Rajoy efectivamente se ve y está en forma. Está en forma política y se ve y además también en forma física. Yo hablaba cuando ya se estaba yendo con él un ratito y me decía, no, es que no perdono mis 40 minutos diarios de ejercicio en una cinta a ese ritmo que lleva él y un poquito más o bastante más el fin de semana, pero no perdono ni un solo día. Bueno, está en forma física y sobre todo él se ve en forma política. Bueno, gracias José Luis Pérez. Vamos a ver, Cristina López del Listín, a ver qué nos cuenta Cristina López del Listín, que también ha estado presente, y naturalmente Ángel Expósito, compañeros de COPE. Y Cristina, en este caso, colaboradora del Cascabel, todos los jueves. Escuchen. Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿qué hemos visto en COPE? Hemos visto un presidente que se siente en plenitud de fuerzas y que a la rotunda pregunta de Carlos Herrera pues ha contestado que sí, que considera el presentarse de nuevo a las elecciones, de tal manera que pudiéramos ver una tercera legislatura de Mariano Rajoy. ¿Cómo está? Está satisfecho por lo acontecido, rechaza que sea timorato, dice que él ha hecho lo que había que hacer y que en el tiempo nos daremos cuenta de la gravedad de la medida que ha tenido que tomar el gobierno contra los movimientos nacionalistas en Cataluña que amenizaban con romper Europa, con romper España. Que la aplicación del 155 ha sido realmente un desafío porque no estaba trazado el recorrido, porque ha habido que llenar de contenido un artículo muy genérico de la Constitución y que nadie en Europa se había visto en esta circunstancia de tener que recordar a una región que sus poderes autonómicos no lo facultan para cambiar el destino de una nación contra la voluntad de sus gentes. Verdaderamente ha subrayado la gravedad de esto, ha reivindicado el valor que ha supuesto llevar a cabo las medidas y ha señalado que mientras no tuvo la aquiescencia del resto de los partidos constitucionales, Ciudadanos, PSOE, no le parecía momento oportuno hacerlo y que por lo tanto no se ha retrasado. Lo mejor y para algunos lo peor de Mariano Rajoy en la entrevista con Herrera esta mañana en Herrera en COPE es que ha sido muy previsible. Sinceramente, como es él, tan gallego como previsible. Porque después de la que ha caído, después de la que está cayendo, con el tema catalán, esa sensación de normalidad es lo más destacable. Algunos lo asemejan a lo que pasó con la mesa de Batasuna, aquella ilegalización con Aznar, el presidente del gobierno, que esto iba a ser el acabose, la revolución, casi la guerra en el País Vasco, otra vez los carlistas, el PNV, los gudaris. No pasó nada. Bueno, pues ahora, en un escenario sociológicamente también muy grave, tampoco está pasando gran cosa. Los funcionarios trabajan, la gente cobra sus nóminas, el que tiene curro sigue yendo a currar, se sigue adoctrinando en las escuelas, ese es el gran problema de fondo, y si no al tiempo, y los protagonistas de la jugada se están bajando los pantalones, por no decir otra cosa. Eso en cuanto a la situación política en general. En cuanto a lo personal, la última pregunta me parece fundamental. ¿Va a ser usted el candidato del PP para las generales? Conviene recordar que en los estatutos del PP el presidente del partido es el presidente, es el candidato a presidente del gobierno.
y todo indica que no va a haber cambios en la presidencia del partido. Por lo tanto, y a modo de conclusión, como esta le salga bien, y mira que le han dado la del pulpo, a este señor Gallego que ocupa Moncloa, lo podemos volver a tener otros cuantos años más. Bueno, gracias Ángel. Decía Expósito, dice, hombre, y mientras tanto los protagonistas del asunto se están bajando los pantalones. Claro, se está refiriendo a la marcha atrás que están dando, cómo se están desdiciendo y cómo están reculando respecto a su ofensiva en toda regla, llevada hasta las últimas consecuencias, con tal de declarar la República Independiente, etcétera, etcétera, para decir, oiga, si no estamos preparados, efectivamente. Bueno, no dejen ustedes tampoco de valorar lo que ha estado pasando en este tiempo, ahora ya menos, pero en este mes hemos sido objeto de un ataque desde el punto de vista de la campaña de agitación, propaganda, difamación, mentiras, etcétera, etcétera, a través de las redes sociales, que ha tenido mucho que ver con lo que estaba pasando en Rusia y Venezuela, donde las redes sociales, de forma robotizada, se han multiplicado para atacar al Estado español y bueno, defender al separatismo y al independentismo con fines geopolíticos, estratégicos, etcétera, etcétera. Evidentemente, se le ha preguntado a Rajoy sobre este particular, y ven ustedes como comentaba, él cree que el gobierno ruso no está detrás, pero es preocupante esto, hasta el extremo de que ya está, claro, se ha llevado a Bruselas, y la Unión Europea también está muy preocupada porque hoy le ha afectado a España. Le afectó ya el Brexit, pero puede afectar a cualquier otro país en cualquier momento, aprovechando alguna crisis que tenga ese país de la Unión, con el fin de desestabilizarlo y romper un poco más la unidad de la Unión Europea. Vean. Y nosotros vimos que efectivamente había una gran avalancha, había un esfuerzo perfectamente organizado, utilizando robots para lanzar noticias falsas siempre contra España y para que éstas se movieran en la red. Supimos que el 55% de esos perfiles falsos pues estaban en Rusia, el 30% origen en Venezuela y que solamente había 3 que fueran verdaderos. Alfonso Merlos, que voy a conectar con Bruselas enseguida, pero este asunto, tú que lo sigues con especial atención y detenimiento, claro, es que esto sí que es preocupante. Este es un tema crucial. Yo lo voy a resumir muy brevemente. Primero, tenemos que ser conscientes de que especialmente 3 superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China, disponen de una serie de guerras para hacer ataques de información y ataques informáticos, una serie de herramientas para hacer esas guerras de las que no dispone ninguna otra potencia. Eso primero. Segundo, en la Unión Europea se viene trabajando durante mucho tiempo en intentar repeler, combatir y actuar contra una serie de agresiones de naturaleza informativa e informática que proceden de Rusia. Nadie está diciendo que sea el presidente Vladimir Putin el que lleve a cabo oficialmente esta estrategia, pero la cuestión clara es que proceden de Rusia. Otro elemento más, hay un grupo de trabajo específico creado por informáticos, por expertos de altísimo nivel en seguridad en la Unión Europea, compuesto por pocos efectivos, son algo más de 10 miembros, pero que en el caso de Cataluña, a mí esto es lo que me parece sorprendente, por el número bajo de noticias falsas que han detectado, pero entre septiembre y octubre se detectan 10 noticias falsas que la Unión Europea y estos equipos de trabajo identifican como parte de una campaña para atacar la propia unidad de España. Pero son 10 noticias falsas que se multiplican por claro, de forma viral. Sí. Y ahí voy a la última, y entonces ahí voy a la última, claro. Ahí voy a la última parte. 10 informaciones falsas. El dato que ha dado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en esa entrevista, que es de una gravedad tremenda, es que de todas aquellas personas, vamos a llamarles así, que en redes sociales estaban opinando, informando, viralizando noticias sobre el tema de Cataluña en septiembre o octubre, de todas esas personas el 3% eran españolas, más del 50% eran personas o robots, o sea, prácticamente robots, que tenían su origen en Rusia. Y más del 30% eran personas / robots que lanzaban ataques informativos desde Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando, y ya termino, de que vamos abocados a un escenario en el que no solo la información es poder, la desinformación condiciona el poder. La desinformación. Es curioso como no solo difunden noticias falsas, como visto en el 1 de octubre, con esa supuesta represión del gobierno español, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, donde decían que había 1000 heridos y todavía los estoy esperando, o sea, a día de hoy no, solo hay una persona realmente, el del ojo.
Y no solo eso, sino que estos ejércitos de trolls totalmente organizados y que se crean en poco espacio de tiempo, también señalan a periodistas que han criticado abiertamente a los independentistas con argumentos jurídicos y sin ningún tipo de problema, y que tratan de amordazarnos y de señalarnos de cara a que hay muchos compañeros que prefieren estar en ese equilibrismo, en ese silencio mediático, a cargar duramente como hay que hacer contra estos golpistas. Yo lo he vivido, cada vez que pongo una palabra en contra de los independentistas te salen 100 insultos. A ver, José Luis y eso está organizado. Corresponsal de COPE en Bruselas. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Se está tomando en serio la Unión Europea, Bruselas, cuando decimos Bruselas, el gobierno de la Unión, la injerencia de Rusia y también, por ende, de Venezuela, ojo, en esto de Cataluña y la pulsión separatista? Este es un asunto, Antonio, del que se viene hablando desde hace tiempo, pero ayer la alta representante Federica Mogherini, una de las piezas más importantes dentro de la Comisión Europea, dentro del gobierno de la Unión Europea, se quejaba porque aseguraba que sí que es verdad que tienen equipos especializados de informáticos, pero que apenas tienen financiación. De hecho, bromeó incluso diciendo: nosotros vamos a poner de nuestra parte, ahora es importante que los ministros de defensa, de los ministros de Economía pongan de la suya, haciendo referencia a que hace falta dinero para mantener el trabajo de estos equipos informáticos. Porque además, lo que más llama la atención es que en el Consejo de la Unión Europea de la jornada de ayer, dos ministros del Gobierno de España, Antonio, dos ministros, Alfonso Dastis, el de Exteriores, y María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, hicieron referencia y hablando con el resto de sus colegas europeos, insistieron en el problema que los ataques informáticos y las noticias falsas y los perfiles falsos, el daño que han hecho en el último referéndum, el conocido referéndum de independencia de Cataluña, en los días posteriores. Pero de esto se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Dastis y Cospedal, y esta mañana, bueno, también el presidente del gobierno han hablado de Rusia, bueno, lo han dicho, han dejado quizá un poco con la boca pequeña, que hay países, el caso del Reino Unido, cuyo enemigo histórico es Rusia, desde hace tiempo viene advirtiendo de este problema. Francia también lo ha hecho en el caso de sus últimas elecciones, con el comportamiento que tuvieron las redes sociales y estas noticias en torno a la extrema derecha de Marine Le Pen, también en Holanda. Entonces, es un problema que hay encima de la mesa y que seguramente se debata en profundidad en la próxima cumbre europea antes de las Navidades. Muy bien, José Luis. Bueno, una cosa más brevemente, porque vamos un poquito cortitos de tiempo. Cuéntanos, ¿se está investigando la presencia de ese supuesto mozo de escuadra que está haciendo labores de escolta de Puigdemont en Bruselas, que se dicen que sería alguien que habría aprovechado sus vacaciones dentro del cuerpo policial catalán para desplazarse a Bruselas y acompañar al expresidente catalán? Pero dice, alguien estará manteniéndole, alguien estará pagándole la estancia allí, que no es barata, por cierto. Aquí, Antonio, dos cuestiones importantes tenemos que poner encima de la mesa. En primer lugar, es que Puigdemont tiene seguridad, porque se ve la seguridad de Puigdemont y hemos visto la seguridad de Puigdemont. Y ayer lo contábamos también en el programa, Antonio, en la entrevista que realizó con el diario de Le Soir, el propio entrevistador asegura que vienen 4 personas de guardaespaldas que la acompañen. Lo que podemos confirmar es que estos guardaespaldas no son de nacionalidad española. Y lo que sí que hemos conocido en las últimas horas es que, aparte de estos 4, hay otro que sería un mozo de escuadra que efectivamente, como ha publicado hoy en la jornada de hoy, la edición de hoy, una conocida periodista de La Vanguardia, pues es una persona cercana a él, mozo de escuadra, bueno, y que se encuentra aquí y al parecer está aprovechando un periodo estival, vacaciones, para acompañarle. Bueno, ya comentaba el ministro del Interior que es algo que se va a investigar. En cualquier caso, seguridad tiene, y bastante, aquí en Bruselas. Bueno, gracias, José Luis Consejero. Gracias. Un abrazo, como siempre, Antonio. Otro para ti, José Luis, de Bruselas. Este mozo hizo ya labores de escolta a jugadores del Barcelona y, según tengo informado, el gobierno belga también le ha puesto una persona de seguridad al señor Puigdemont. Bueno, pero eso es normal. No, pero lo dejo ahí. El personaje que tiene para el gobierno belga, con todos mis respetos, Puigdemont es un grano en el trasero, esto está claro. El gobierno belga debe estar harto ya de Puigdemont, pero es evidente. Pues que lo mande rápido para España, que aquí le espera la justicia. Que lo mande, que estamos deseándolo. Es la justicia belga. Es que hay que afinar en esto. Esto es así, esto funciona así. Entonces, a mí me parece lógico que el gobierno belga le ponga lo que más ya le complicaría la vida al gobierno belga es que tuviera un problema de seguridad, que un loco, alguien que tiene tanta notoriedad como ahora la tiene el señor Puigdemont,
tuviera un problema de seguridad. Esto no. El tema de los hackers, a mí me ha parecido que Rajoy ha sido prudente y me parece bien que haya sido prudente con este tema. Es evidente que está comprobado que vienen todo el tema del hackeo, sobre todo viene de Rusia, más que de Venezuela, de Rusia. Eso es lo que está comprobado. Bueno, un 30% Venezuela, 50% Rusia. Bueno, son datos, ¿eh? Sí, pero esto en el caso de España, pero en términos generales el hackeo viene mucho más de Rusia. En el caso de España sí que hay de Venezuela. Bien. Entonces, y me parece prudente que no le culpe a los gobiernos porque no tiene esa información y por tanto no tiene por qué. Pero en esto de los hackeos lo que hay que ver esto es como en los crímenes, ¿no? ¿Cuál es el móvil? ¿Y quién es el que gana con esto? ¿Y qué se gana? En definitiva, sí, a lo mejor es un negocio. Igual estamos hablando de los hackers como negocio. Les pagan y montan toda esta historia. Yo tengo clarísimo aquí que el objetivo es desestabilizar. O sea, en este caso ha sido, perdón por la palabra, en el culo de España, pero contra quien van es con la Unión Europea. Lo que quieren es dividir, lo que quieren es pues aumentar los populismos, aumentar todo lo que desequilibra y todo lo que desestabiliza esa Unión Europea, ¿no? Yo lo tengo muy ¿Cómo claro. está el barómetro, Paola? Pues gana clarísimamente el número de espectadores que no les importa, o que es más, que prefieren que Mariano Rajoy repita como candidato a las próximas elecciones. Tenemos 79,2% de respuestas afirmativas en el 905-855-001 para que sigan ustedes ganando, y un 20,8%, casi un 21% de respuestas negativas en el 905-855-002. Y Antonio, por cierto, que ya queda poquito para las 12:30 y esta noche lo que tenemos que estar es todos muy pendientes de Detrás de la Verdad, porque el caso de la niña que apareció muerta en las vías del tren podría dar un importante giro. Han encontrado un bote de cloroformo. ¿Verdad? Han encontrado un bote de cloroformo a 700 metros, concretamente de la estación donde desapareció la pequeña Lucía, esa niña de 3 años, y además también hemos conocido hoy que Adif no advirtió la presencia de la niña muerta en las vías, pese a que una cámara la grabó. No se lo pierdan, Antonio, esta noche espero que tú también en casa lo tenemos que ver en Detrás de la Verdad. A partir de las 12:30. Bueno, vamos a hacer una pausa. Venga, que enseguida volvemos. Tenemos por ahí más cosas, conexiones con Barcelona, conexión con el Supremo y con Carlos Cuesta, hombre, que nos va a dar algunas pinceladas económicas muy interesantes. Venga, hasta ahora mismo. Bueno, estamos de vuelta, señores. Vamos a Barcelona. Marco Chiesa. Buenas noches, Marco. Están de nuevo desdiciéndose aquellos que hasta hace 2 telediarios prácticamente celebraban esta República Independiente de Cataluña. Ahora admiten, reconocen, hacen autocrítica, que no estaban ni mucho menos preparados y que, bueno, que quizá tenían que haber hecho otra cosa, que no les hubiera costado desde el punto de vista penal las consecuencias que está teniendo y desde el punto de vista económico y social lo negativo que ha sido para Cataluña y para el resto de España. Cuéntanos, ¿quiénes han sido hoy los que han lanzado voces en contra de este procés? Así es, Antonio, buenas noches. Un día que seguramente será recordado en Barcelona por el día en el que los líderes independentistas se han echado para atrás. Seguramente 2 de los más relevantes han sido Artur Mas, que hace unas horas se ha desvinculado de este proceso independentista, y también Joan Tardà, que reconocía esta mañana que en Cataluña no existe una mayoría social suficiente como para caminar hacia la independencia. Escuchamos al expresidente de Cataluña y también al diputado de Esquerra. Yo soy responsable de este proceso, no único, evidentemente, esto no gira en torno a una persona, pero soy responsable principal de este proceso hasta el 10 de enero del 2016. ¿Saben por qué todavía no somos independientes? ¿O no lo hemos sido todavía? ¿O todavía no lo somos? Que cada uno lo diga a su manera. Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido. No han sido los únicos que se han desvinculado del proceso, también el exconsejero Lluís Puig, también Toni Comín, entre muchos otros. Un día en el que también hemos conocido que Interior el jueves retirará el barco conocido como el barco de Piolín del puerto de Barcelona, y eso sí, los agentes que dormían en ese barco seguirán en Cataluña y de hecho están siendo reubicados en hoteles de la Costa Brava, cerca de Girona. Y por último, último apunte, hemos conocido que el juez
investigará la querella presentada por el hombre que el 1 de octubre fue herido por un disparo de una bola de goma en el ojo, y el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido que se cambie la legislación y se prohíba el uso de estas bolas de goma. La víctima ha dicho que quiere ser el último herido, tanto de Cataluña como del resto de España, por esta razón. Gracias, Marco Chiasa. Bueno, pues ya lo he visto, es tremendo esto, qué vergüenza. Como decía el otro, como diría el italiano, qué vergüenza, ahora que se estaban quejando amargamente por la eliminación de la selección italiana. ¿Cómo después de todo lo que han montado, de las barbaridades cometidas, las consecuencias negativas que está teniendo todo esto todavía, que ahora digan que no, es que no había una mayoría para ser independientes, no estamos preparados para desarrollar la República? De las que creo bueno, pero esto ahora que la gente lo piense, o sea, perdón, lo reflexione y diga, que lo paguen en las urnas, que es lo que tiene que hacer. Yo lo que no entiendo que no salgan a la calle a manifestarse en contra de estos sinvergüenzas. Claro. Es que no entiendo que no salgan a la calle. Que yo soy de las que opino que estos señores iban de farol y han estado tensando la cuerda, y hace poco hablaba con uno de estos consejeros y decía, no, es que lo que queríamos era forzar la máquina para que Madrid reaccionara y para que Madrid nos diera, y para lo que pasa es que claro, al final ya llegó un momento que se pasaron de frenada, y al final ¿qué hacían con las masas? ¿Qué hacían? En esto tengo que estar plenamente de acuerdo con Yolanda, a la que quiero mucho, a pesar de la bronca que hemos tenido, la pequeña bronca que hemos tenido. Sabe que, y sabes que además si hay algo que te haya molestado, te pido 1000 disculpas porque te quiero demasiado como para que te vayas con mal sabor de boca esta noche. Pero estoy completamente de acuerdo. Aquí lo que ha sucedido es que yo creo que ni ellos mismos se creían que iban a llegar tan lejos. Que les iban a dejar llegar tan lejos. Esto es así. Y entonces han reaccionado torpemente en los últimos pasos y se han ido a declarar la independencia a la brava, cuando efectivamente no estaban de ninguna manera preparados para llegar ni a la mitad de lo que han llegado. Y ahora tenemos a un Jan Tardá con este discurso, que Esquerra Republicana ha dicho que es que se ha hecho un lío. Es gravísimo lo que ha dicho Tardá. Pero es que Tardá, o sea, yo es gravísimo. Que yo he debatido con Tardá, y así era decir, vas a ver la República Catalana declarada, o sea, eso lo he escuchado yo decir, y verle ahora hablar en esos términos a él, o a Carles Campuzano no me extraña, porque con Carles Campuzano hablabas fuera y era más moderado de lo que hablaba delante de los medios, porque él seguía la ruta de su partido, pero Tardá era... Y ahora verle recular de esta manera es muy importante. Atención, pero esa reacción, eso que dices tú, Javier, lo que tienen que salir... Bueno, pues esto te diré que por desgracia solamente tiene una parte de contraindicación, que son votos para la CUP. Lo que están sufriendo ahora en sus propias carnes... Los que quieren la independencia a la brava se van a la CUP. Lo que están sufriendo en sus propias carnes es un Estado de Derecho que al final es implacable. Es decir, lo que les está ocurriendo no tiene nada que ver ni con Mariano Rajoy, ni con el Partido Popular, ni con la derecha. Tiene que ver con que los españoles, para convivir, nos hemos dotado de unas leyes, de unas normas, y cuando uno se las salta, el Estado cae sobre esas personas. Y ahora, independientemente de que sea cuestionable o no la frase de Mariano Rajoy de que están inhabilitados políticamente, lo podemos debatir. Desde luego, en mi opinión, claro que lo están. Pero socialmente el descrédito es mayúsculo. Pero ¿cómo puede una persona como Artur Mas, que ha visto cómo se le reclama una fianza de 5,3 millones de euros, reunir 2,2 millones de euros y decir, casi sacándose el pañuelo y en modo lacrimógeno, hombre, si los que fueron el 9N por un poquito de solidaridad me aportasen más de 3 millones de euros, pero de verdad? No, y luego, Antonio, a mí me ha sorprendido que Carme Forcadell, que la semana pasada estuvo a punto de jurar la Constitución y besar la bandera española con tal de librarse de la cárcel, haya sido bien recibida por su público independentista. Había pancartas a favor. Cuando eso fuera de Cataluña y la caen a gorrazos. Vamos a acercarnos al Tribunal Supremo, porque esta misma semana el Supremo podría asumir toda la investigación del 1 de octubre, en fin, y noticias y hechos posteriores, porque digamos que asumiría o asimilaría, mejor dicho, el Tribunal Supremo toda la investigación, incluida aquella que ahora mismo está en manos de la Audiencia Nacional y de la juez Lamela. Por tanto, el caso de los exconsellers y de Junqueras, que están encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, por la juez de la Audiencia Nacional, pasaría también a depender del Supremo. Lorena Cano está en la puerta del Supremo. A ver, cuéntanos, ¿cómo está esa situación? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues el juez del Supremo, como tú decías, ha dado el primer paso para hacerse de alguna manera con la causa que ahora mismo está en manos de la Audiencia Nacional sobre ese proceso independentista catalán. En concreto, ese primer paso es la petición que le ha hecho Pablo Llarena
a la juez de la Audiencia Nacional, a Carmen Lamela, para que le faciliten un plazo, ojo, de 5 días a partir de hoy, toda esa documentación que tiene que ver con ese proceso para que él pueda valorar si lo tiene que seguir investigando la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, una causa, como tú decías, que recordamos no solo afecta a la mesa del Parlamento ni al Gobierno cesado, también a los Jordis que siguen en prisión. Y precisamente hablando de los Jordis, tenemos que recordar que hoy hemos conocido que Asamblea Nacional Catalana también ha pagado la fianza de 25.000 euros a los 4 antiguos miembros de la mesa del Parlamento, esos 4 miembros que tenían que pagar cada uno 25.000 euros para no entrar en prisión. Así que echamos cálculos rápidos: 25.000 euros por 4, 100.000, que si sumamos a los 150.000 que Asamblea Nacional Catalana también pagó para que Carme Forcadell no tuviera que seguir en prisión, en total son 250.000 euros que la Asamblea Nacional Catalana ha pagado así. Que ha pagado del presupuesto público, del erario público, dinero desviado seguramente de la propia Generalitat, porque se le entregó a esta Asamblea Nacional Catalana y que ahora está llegando por esta vía a los exconsejeros. Por otros vericuetos más inconfesables. Efectivamente. Pero al final, desde mi punto de vista... Vericuetos inconfesables, de gente que a lo mejor ha podido recibir en contratos... Ahí hay una playa de empresarios, que reciben contratos de las administraciones manejadas por... Que al final totalmente. La justicia va lenta, pero al final actúa. Por supuesto que sí. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Buenas. Mira, te cuento de entrada, ya que estamos metidos en esta faena. La Vanguardia, portada, y además a 3 columnas. Dice: 1 millar de empresas se llevan también su sede fiscal de Cataluña. La mitad de las que dejan Cataluña declararán ya fuera sus impuestos. O sea, de las 2.300, 2.400 que han abandonado Cataluña, o sea, que han dejado Cataluña para irse a otras partes de España y han cambiado la sede social, de esas, más de 1.000 también se ha llevado a la sede fiscal, con lo cual van a tributar fuera de Cataluña. Los impuestos los van a pagar allí donde se han ido, lógicamente. En estos casos la ley obliga a desplazar la administración y la dirección, y también se llevan al personal y a la gente. ¿Qué supone esto? Porque mira, también lo destaca El País, lógicamente, en su portada de mañana: 1 millar de empresas han sacado de Cataluña también su domicilio fiscal. O El Mundo: 1.000 empresas han dejado de tributar en Cataluña desde el pasado 1 de octubre. O La Razón: 1.000 empresas cambiaron su sede fiscal de Cataluña desde el 1 de octubre. ¿Qué supone esto concretamente? Mira, para que te hagas una idea, bueno, tiene una parte virtual y tiene otra parte real, pero bueno, vamos a explicarlo. Pero para que te hagas una idea, para que se haga toda la gente una idea, solamente las 40 mayores empresas que se han marchado, si las 40 trasladan la sede fiscal, solamente esas 40 producen un movimiento de 2.000 millones de euros en recaudación del impuesto de sociedades. ¿Por qué digo que hay una parte real y una virtual? Porque realmente el impuesto de sociedades se tributa en caja única, por decirlo de una manera un poco similar a la seguridad social, es decir, no hay recaudación autonómica. ¿Cuál es la historia y cuál es el problema? Que en base a lo que tú generas, de alguna manera, luego hay correctores, etcétera, pero se supone que te devuelve a Hacienda la asignación tuya. Entonces, cuidado, porque sí que es cierto que a partir de este momento Cataluña va a tener un problema muy serio, porque no va a poder hacer representar o figurar los ingresos que tenía antes. Resultado, va a depender todavía más del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y va a tener todavía que aportar más Madrid, que es el gran aportador. Resultado, cuidado, porque ahí entramos en un problema político. A ver cómo vendes, en medio de lo que está pasando, que Madrid tiene que aportar más, que el gobierno está permitiendo que se le dé más ayuda en medio de un golpe de Estado o de un golpe de Estado camuflado o como lo queramos llamar, y cómo vas a justificarlo políticamente. O sea, cuidado, porque hay un movimiento que, lejos de ser, que es verdad, es virtual, te da lo mismo en teoría en estos momentos a efectos de la caja de Hacienda española, te da lo mismo que se tribute en Murcia, que en La Rioja, que en Aragón, que donde tú quieras, vale, pero no lo vas a poder tú hacer figurar como comunidad autónoma como yo soy aportante. Las famosas balanzas fiscales que esgrimían siempre desde Cataluña. Pero se sabe más o menos el cálculo, ¿cuánto dejarían de cotizar esas 1.000 empresas en Cataluña? ¿Cuál sería el montante total? Mira, si de lo sigues que más no o menos... pagarían a partir de ahora desde el punto de vista de sus impuestos en Cataluña, una vez que han sacado sus sedes fiscales? Mira, las primeras 40 son unos 2.000, 2.100 millones de euros. Las 40 en recaudación. de las del IBEX. Las mayores, las más grandes. Las mayores, las gordas, que son las que estaban en unos Cataluña. 2.000 millones. Y ahora, a partir de ellas, hasta 1.000 que son las que han salido. Efectivamente. A partir de las siguientes, más o menos, ya son mucho más bajitas en base de tributación y se te van a unos 500 millones. Si la proporción es la misma, es decir, la mitad, puedes calcular que sobre 2.500 millones, unos 1.250 millones de euros. Más o menos es lo que se perdería. Repito, es virtual.
Es decir, no lo están perdiendo realmente porque se tributa en la Hacienda Nacional. Claro. Pero va a haber un problema de justificación a efectos de Hacienda. Es decir, pero vamos, que no se queda en Barcelona, no se quedan en Barcelona. Lo que se les va a fastidiar, por decirlo de una forma llana y para que la gente lo entienda, es el famoso lema del España nos roba. ¿Cómo justificas el España nos roba cuando tú ya no eres aportante neto y sin embargo recibes mucho? Además, obligan a desplazar también la administración a la dirección. Esos son puestos de trabajo. Es que han acabado con el personas déficit. que salen de ahí. Eso es IRPF, eso es cotización a la Seguridad Social, etcétera. Es que están acabando con el déficit fiscal de un plumazo. Ellos que están todo el día llorando de que es que aportamos mucho y recibimos poco, pues fíjate que con el empobrecimiento que están provocando, al final van a acabar con eso. Es que no van a tener nada ni para negociar. En el sistema de financiación autonómica, ahora mismo, con todas las nuevas cifras, y como esto continúe un poquito, cuando se pongan a negociar si recibimos más dinero o no, es que tú ahora eres más pobre. Toda la ecuación ha cambiado. ¿Se ha cambiado? Todas, incluso esas ofensas que habíamos visto por parte de algunos políticos nacionalistas cuando se referían a la España del Sur, en términos económicos, es que eso se ha revertido de golpe y porrazo. Es que al final lo que demuestra es que son ricos por España. El relato político podrá ser discutible, pero el económico es que no tiene vuelta de hoja, porque eso no... Porque ahí no entra nadie. Cuidado con el efecto, el interés económico. Cuidado con el efecto que tú decías, Antonio, el de segunda vuelta. Vamos a ver, si las empresas se marchan, esa decisión no es volátil, no es te marchas para estar mucho tiempo fuera. ¿Cuál es lo normal o la consecuencia normal? Que tú acabes llevándote por lo menos las plantas pequeñitas de producción. Las grandes te costará más, pero las pequeñitas es muy fácil que te las lleves, por dos motivos. Uno, por la simple cuestión puramente lógica de que si tengo mi equipo directivo, te quiero tener a mi planta cerca, y dos, por una cuestión. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Cataluña en el momento en el que pase esto que estamos diciendo? Que tú necesitas generar más capacidad fiscal, más pago por tus propios mecanismos. Es decir, vas a tener que subir los impuestos allí. ¿A quién le van a afectar esos impuestos? ¿A la gente que va a trabajar? ¿A los trabajadores normales? A los que están manifestándose a favor de la independencia, claro. fundamentalmente. Por lo tanto, la empresa va a tener un incentivo a llevárselo a zonas tributariamente más baratas. Por ejemplo, Madrid, porque si no va a tener que pagar más bruto a los empleados para que cobren el mismo neto. Es decir, para tenerlos contentos. Bueno, oye, perdóname, es que vamos mal de tiempo. El tema de las pensiones. El tema de los planes de pensiones. Preparando. La recuperación, pensiones privadas, ojo. Exacto. El plan de pensión privada, ¿cómo está el gobierno, en fin, articulando esa reforma? Que no sé si contenta a todo el mundo, que te permitiría en un momento rescatar todo tu plan de pensiones a partir de los 10 años de la tributación. Pregunta a la gente, verás. Eso te iba a decir, si hacemos una encuesta, a mí no me gusta, la gente del todo contenta. No me gusta, pero que tiene un plan de pensiones y pregúntale qué tal le ha ido. Vamos a repasar los incentivos que hay. Bueno, pues eso ya es otra cosa, Carmelo. El cómo va es una cuestión ya de gestión. Pero en términos generales. Ahí está la reclamación fiscal, que es muy importante. Pero bueno, ¿de qué se está hablando en esta reforma de los planes de pensiones privados? No son las pensiones públicas, los planes de pensiones. Tú ahorras y posteriormente los recuperas en la jubilación. Voy a decir en la jubilación o no, porque ese es uno de los cambios, ¿verdad? Bueno, el objetivo del gobierno, convertirlo en un complemento del sistema de pensiones públicas. Aquí ya nos están adelantando algo. Cuidado, que es mejor que vaya todo el mundo ahorrando. Estos mensajes políticos de no pasa nada con las pensiones, ya vale, pero empiecen a generar un complemento, ¿vale? Que va a ser mejor para todos. Bueno, ¿de qué se está hablando en estos momentos? Bueno, se está hablando, voy a entrar primero por este punto, por una rebaja de las comisiones. Esto sí que lo vamos a ver, dependiendo de que sean de renta fija, de mixta o de variable, van a tener una rebaja u otra, pero en general todos van a tener rebaja, desde el 1,5 hasta el 0,85 más o menos de media. Voy a que el que hace su plan de pensiones va a pagar menos comisión. Limitan las comisiones, sobre todo los de renta fija. Claro. Son los que más de renta fija que son los más generalizados, son los que más rebaja van a tener de las comisiones. Bueno para el inversor. ¿Quién te gestiona tu plan? Claro. Aquellos que te gestionan el plan no te van a cobrar ese Efectivamente. Voy a la tercera, luego entro en esta. Favorecer el rescate a partir de 10 años. ¿En quién están pensando? En la gente joven. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la gente se mete en los planes de pensiones a partir de los 50, de los 55, porque si no se te hace un universo. Claro. Dices, o sea que yo en 30 años, en 40 años, no voy a poder recuperar mi dinero. Claro. Y si tengo un problema económico, y si mis hijos tienen que ir a una universidad en Estados Unidos, y si resulta que en mi casa me tengo que cambiar y necesito una más grande, ¿qué hago? ¿Lo tengo aquí anclado? Entonces van a permitir, sin tope, vas a poder rescatar lo que quieras a los 10 años. La gente ahora que sepa... Que desde el momento en que tú empiezas a cotizar en tu plan de pensiones privado, pasan 10 años y ya podría rescatar el total del dinero que tú has...
La gente que sepa que hasta ahora las causas por las cuales tú lo podías rescatar eran un desahucio, que se ha metido hace poquito, esa cuestión, esa causa, el paro de larga duración, una enfermedad duradera, este tipo de cuestiones. Ahora se mete la posibilidad de un rescate anticipado a los 10 años, ¿vale? Este es un rasgo importante. Y veíamos el otro punto. El otro punto, cuidado, porque lo veíamos antes, el primero, esa rebaja de impuestos. Esa es una de las cuestiones que antes lo comentábamos allá, micrófono cerrado con Carmelo. La gente sigue reclamando que se pueda aportar más, en este momento está la aportación en 8.000 euros, hay que recordar que en España llegó a estar para mayores de 50 años en 12.500, es más bajita de lo que es antes, y cuanto más aportes, más desgravas, porque sobre toda esa cuantía te puedes desgravar. Y la gente sí que está pidiendo que esto debería tener algún tipo de complemento fiscal para que te rente el poner ahí el dinero, ¿no? Que no tiene suficiente incentivo. Sobre todo a la hora del rescate, que no se produzca una doble tributación tan severa como la que hay ahora. Fíjate, yo creo que el problema no es tanto el límite de los 8.000 euros, que es verdad que la media que está aportando la gente a los planes de pensiones son 2.000, 3.000, el que aporta 8.000 ya tiene un sueldo alto. Yo creo que el problema está en el rescate. El rescate, a la hora de rescatar ahora mismo, si tú rescatas en teoría un plan de pensiones es para que sea un complemento para tu pensión. Entonces, si encima te pega un viaje a Hacienda, pues entonces lo que tienes que hacer es fomentar que la gente lo cobre poco a poco. Hasta hace nada estaba incentivado al revés. Si te lo llevas de golpe te daban una reducción. Con incentivos fiscales. Eso se consigue. Tienes que incentivar, meterle alguna reducción fiscal para que lo puedas cobrar. No le ves color por ese lado. No se le ve color. Y muy importante, entonces muy mal, Carlos, muy mal. Muy mal, no me gusta nada. Qué poquito, ¿no? Te sabe a poquito. ¿Y cuándo va a empezar? Para que la gente lo tenga muy claro. Va a ser aplicable a las inversiones a partir del 31 de diciembre de 2015. Es decir, como tienen que pasar esos 10 años, ¿cuándo se va a poder hacer esa capitalización anticipada en 10 años? Pues en 202025. Hasta el a partir de ahí es cuando la gente lo va a poder rescatar. Pero del dinero que tenías ahorrado en 2015, no es que ahorres en el 20. Claro, esto hay que tener... Yolanda está tocando un tema, cuidado, porque yo creo que va a generar mucha confusión esto entre los inversores. El dinero que aportes tiene que permanecer 10 años. Por tanto, si tú aportas en 2015, lo puedes rescatar en 2025. Pero si aportas en 2017, tienes que esperar a 2027. Claro, exactamente. Son 10 años como mínimo. 10 años tienen que discurrir desde el momento en que tú haces la aportación hasta que quieres rescatarlo totalmente. No me gusta nada, Carlos. No me gusta cómo hace pipí la perrita, si se me permite la expresión. Es un tema que yo creo... No me gusta la orina del enfermo. Yo creo que harían bien en... utilizar todas las expresiones que queráis. Si esto es un estímulo para los planes de pensiones complementarios, que venga Dios y lo vea. A mí no me parece estímulo ninguno. Yo creo que no se le ha tomado la medida y que la medida está en el tema fiscal. Tiene que tener mejoras, sobre todo... Menos impuestos, menos impuestos. Gracias, Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Carlos, hasta el jueves. Volvemos enseguida. Estamos con lo de tráfico. Los examinadores en huelga. A ver qué pasa, a ver si se soluciona. Más de casi 200.000 alumnos esperan sacarse el carnet de conducir y no pueden porque están en la huelga, les se lo impide. Volvemos enseguida. Con tanto cambio de temperatura nuestro cuerpo se vuelve loco, pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y huesos. La artritis, artrosis, la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan los tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación. Y sobre todo tenemos Analgidol. Con este gel y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 euros, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 902-212-213. Además, esos 50 primeros recibirán este gel de mano del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorarán en sus dolencias. Llame al 902-212-213 y atrévase a decir adiós al dolor. Bueno, recta final del Cascabel esta noche de martes. Vamos a repasar la prensa enseguida, las portadas. Pero antes, Susana Ollero. Susana, buenas noches, Susana, de nuevo. Buenas noches, Antonio. Vamos a ver, ¿cómo está ese conflicto o huelga de los examinadores del carnet de conducir que venimos arrastrando desde hace ya meses, que tiene a más de 170.000 alumnos pendientes de poder sacarse su carnet, que le hace falta en algunos casos para trabajar, imagínate, que tiene fastidiadas a las autoescuelas, etc., etc. A ver, ¿cómo está ese asunto? Hoy ha habido reunión con el Ministerio del Interior, ¿verdad?, de los examinadores en huelga.
¿Cómo ha acabado esto? Pues parece que hay avances. La Dirección General de Tráfico ha recibido hoy a los examinadores y la buena noticia es que ha habido un acercamiento de posturas. La portavoz del Comité de Huelga nos va a contar en unos minutos qué ha pasado en esa reunión en la que finalmente no ha estado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sino el director de la DGT. Pero antes vamos a repasar las claves de todo este conflicto. ¿Cuándo empezó? Pues empezó el pasado 19 de junio. Los examinadores están haciendo huelga todos los lunes, martes y miércoles de cada semana, por lo que ya llevan casi 4 meses de huelga y por el momento no está desconvocada esa huelga para este mes de noviembre y diciembre, aunque se están teniendo reuniones con Interior. ¿Pero qué piden los examinadores? Pues en primer lugar le reclaman al gobierno una subida de sueldo de 250 euros al mes, 12 exámenes al día, que no se entreguen las notas después de las pruebas para prevenir posibles agresiones de los alumnos, un compromiso de que no se va a privatizar el sector y 200 nuevos trabajadores. Pero esas peticiones el Ejecutivo las prometió cumplir en 2015, pero de momento no lo ha hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta huelga de 4 meses? Pues para empezar, 175.000 alumnos que no se han podido examinar de ese examen práctico. Las pruebas teórica y práctica podían superarse en apenas 2 meses, pero ahora se alarga ese periodo a 6 meses en total. También las autoescuelas han perdido más de 90 millones de euros y han tenido que cerrar 120 negocios porque están perdiendo alumnos y también tienen que asumir el coste de los exámenes que no llegan a realizarse. Así que mientras esta mañana se estaba realizando esa reunión entre la DGT y los examinadores, sus compañeros estaban reunidos en Barcelona y han querido mostrarles su apoyo concentrándose a las puertas de la Jefatura de Tráfico. Antonio. Bueno, pues vamos a saludar a Mercedes de las Nieves, que es portavoz o miembro del Comité de Huelga de los Examinadores, a ver si nos da alguna pista de cómo está la situación. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿se avanza o no se avanza? ¿Se va a poner fin a esta huelga o esto lo ve usted todavía muy lejano? Bueno, a ver, yo en principio veo lejano dependiendo de lo que mis compañeros al final decidan. Hoy se ha producido por lo menos una propuesta por parte de la DGT que podemos valorar. Esta situación no se había producido en las me parece que son 55 jornadas de huelga que llevamos desde el día 2 de junio, que fue la primera. ¿Y esa propuesta de la DGT se aproxima a lo que ustedes están más o menos reivindicando para llegar allá a un acuerdo definitivo o no? ¿O todavía está lejos de lo que ustedes piden? Bueno, está un poco lejos de lo que nosotros pedimos. Es cierto que la buena noticia, o por lo menos una noticia mejor de lo que teníamos hasta ahora, ha sido que hay acercamiento de posturas y que se puede iniciar una negociación. A lo largo del día de mañana, en asambleas provinciales, los compañeros del colectivo conocerán esa propuesta en su totalidad y se votará pues, o el seguir en huelga o el seguir la negociación o desconvocar, lo que decidan los compañeros. El comité se lo trasladará a la DGT. Quedan todavía bastantes flecos que negociar. La DGT ha quedado en pulir algunas de las cosas que nosotros le hemos pedido que se podían incluir en el acuerdo y nosotros nos hemos comprometido también a facilitar la propuesta a nuestros compañeros, como ya he dicho. O sea que en función de lo que se vote mañana podría desconvocarse la huelga y seguir la negociación, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos a confiar en que sea así. Ojalá. Depende Mercedes. todo de lo que los compañeros voten. Dime. Sí. Dígame. Sí que depende de lo que decidan los compañeros. Nosotros ya advertimos desde que empezó esta movilización que aunque había un comité de huelga formado por 9 personas y que en principio iban a ser las encargadas de negociar con la DGT, no se iba a desconvocar hasta que el colectivo en su totalidad votase si se desconvocaba o si se seguía con el conflicto. Mercedes de las Nieves, integrante de ese comité de huelga de los examinadores de carnet de conducir. Gracias y muy buenas noches, Mercedes. A ver si nos dan ustedes una buena noticia, hombre, sobre todo aquellos que están esperando sacarse el carnet y que son muchos los que... A ver si puede ser, nosotros también lo estamos deseando. Por eso, gracias Mercedes, hasta siempre.
Vamos a ver, Alfonso, tú que eres el especialista en la materia, Sí, pero pues, vamos, muy brevemente, estamos ya fuera del tiempo. No, brevísimamente, simplemente porque mi padre ha sido toda la vida profesor de escuela, pero conozco el sector y además hoy está hablando con... vamos, a mí me parece que aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Desde luego, si había unas promesas y un compromiso del Gobierno y de la DGT en llevar a cabo una serie de mejoras en las condiciones de los examinadores y no se han cumplido, eso está muy mal. Que luego puede ser opinable. Un examinador con una nómina de 1.200 euros, a mí me parece que es una nómina baja para un examinador y por tanto que tiene que haber alguna subida y en alguna dirección. ¿Cuánto cobran? Pues 1.200 y pico, 1.300 y poco puede estar por ahí. Sí. Pero luego también hay otro elemento que es importante. Una huelga produce unos destrozos. En el artículo 28 de la Constitución Española, apartado 2, es algo sagrado, la huelga tiene que respetarse, todos los trabajadores tienen que hacerla, pero estamos hablando de pérdidas ya casi de 100 millones de euros. Estamos hablando de que hay cientos de miles de personas que necesitan el carnet de conducir para buscar trabajo, o para ir al trabajo, o para ir a la universidad, o para llevar a algún sitio y trasladar a un familiar enfermo. Es decir, el destrozo social que se está produciendo es impresionante. Por lo tanto, la pregunta que yo simplemente me traslado es si finalmente la subida mensual es de 90 euros o de 95 o de 105, si eso justifica el enorme daño que se está haciendo sobre el tejido social y la ruina del negocio de las autoescuelas. La ruina, que era un negocio ya muy tocado por la crisis. A ver qué pasa en las próximas horas. Mónica González, buenas noches, Mónica. Buenas noches, Antonio. Cuéntanos cómo fue la segunda jornada del juicio clave, además. De Pamplona, y además día clave porque ha sido la víctima, la chica supuestamente violada y agredida sexualmente, la que hoy ha declarado. Efectivamente, la víctima se ha personado hoy en la Audiencia Provincial de Navarra en un furgón policial con los cristales tintados. Vamos a ver las imágenes, que es importante. Aquí está, dentro del interior de este furgón policial, la víctima con los padres y la tía, que llegaban en torno a las 9:30 de la mañana, y estuvo unas 4 horas, casi media, declarando en los juzgados. Hay que decir también que la víctima no ha tenido que ver las imágenes de la grabación, de esas grabaciones que los acusados grabaron durante la presunta violación, a esa agresión sexual. Esos 96 segundos. Estas son las imágenes, Antonio, a las que hago referencia. Son imágenes que hemos seleccionado solamente algunas porque son muy duras, y estas son las imágenes que grabarían los acusados en esa agresión sexual a la víctima, y que de alguna forma podrían poner sobre la mesa si fue una relación sexual consentida o no consentida por la víctima. Esto no se ha visto hoy en el juicio. No se ha visto, se podía haber visto, es decir, la defensa sí que pidió al tribunal que se viesen las imágenes o que se pudieran ver las imágenes, y el tribunal decidió que sí que podían verse, pero finalmente durante la declaración y el testimonio de la víctima, la defensa no pidió en ningún momento que se visionasen esas imágenes. Por lo tanto, la víctima no ha tenido que volver a ver las imágenes y tampoco ha tenido que hacer referencia a ese testimonio, a esas grabaciones que, como digo, de 96 segundos, que son claves en este juicio. Tampoco ha tenido que ver a sus agresores, a sus presuntos agresores, no ha tenido que verles porque el tribunal, como ya dijimos en el día de ayer, los ha mantenido en una sala aparte para que viesen la declaración de la testigo, de la declarante, mediante videoconferencia. Y también es verdad que, aunque el juicio es a puerta cerrada y los medios de comunicación no tenemos acceso a ella, sí que hemos tenido acceso a la primera declaración de estas imágenes. Antonio, estas imágenes son del día de autos, poco después, minutos después de la agresión sexual, cuando se persona la policía de Navarra para hablar con la joven, ahí es la chica que está ahí la que está sentada en el banco, y ahí les explica a los agentes, si te parece, Antonio, esta declaración que vamos a escuchar a continuación. La víctima relata que se fueron hacia la calle Paulino Caballero y que a la altura del número 5 le dijeron que se sentara en el portal a tomar algo. Según la víctima, uno de ellos esperó a que una vecina entrara al portal para sujetar la puerta antes de que se cerrara, y que en ese momento la introdujeron a la fuerza en el interior. Hay que decir también que la denunciante, además no solamente es víctima, sino denunciante, tiene que declarar no solamente ante la defensa, sino todos los abogados, la fiscalía, la defensa, la acusación particular. También han declarado la pareja de chico y chica jóvenes que se acercaron ahí a auxiliarla, a socorrerla ese día, y que también han declarado en calidad de testigos. Y además ha habido un tema polémico en el juicio, Antonio. Yo creo que es importante este titular que dice: el juez de la violación de San Fermín acepta un informe de detectives privados sobre las víctimas
después del suceso. Es decir, hay un informe que la defensa ha puesto sobre la mesa sobre la vida de la joven después, semanas después del suceso de la presunta violación. Además, se pone sobre la mesa también si sería relevante. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa si se publicó una serie de imágenes de esta joven en sus redes sociales de su vida y que podría tener relación o no con esta presunta abuso sexual. Y tengo una exclusiva para... ¿Se sabe algo de ese informe privado, de detectives privados? Sí. ¿Se sabe...? Sí, hay imágenes que han mostrado en el juicio. Sí. Son fotografías que la defensa ha mostrado a la joven para que las reconociese. Son fotografías que ella ha publicado en sus perfiles, en sus redes sociales, muy determinados, que podrían, bueno, pues enturbiar un poquito pues, su vida personal, digámoslo así. Y ella ha calificado estas fotografías, la propia víctima, como unas fotografías normales de cualquier persona. Hay que decir también que ahora que esto lo publica ella después de denunciar la agresión sexual. Efectivamente. Y da a entender que, bueno, que lo que pasó ahí pasó lo que pasó y ya está, pero que no fue forzada. ¿O cómo es esto? No. O sea, eso es lo que yo quiero. No. El informe que ha presentado el detective privado lo ha presentado la defensa. ¿La defensa de quién? De la defensa de los acusados. Por eso de los acusados. Donde aparece una serie de imágenes, fotografías de la víctima. Sí. ¿Vale? En sus redes sociales después de la agresión sexual, teniendo una vida aparentemente normal. Es decir, lo que ha hecho ha sido intentar desmontar ese shock traumático que tendría la víctima en caso de haber sido agredida sexualmente. Es decir, la defensa lo que viene a decir, Antonio, en definitiva, es que esta chica no ha sido violada. Sí, lo que la defensa en definitiva Lo que quiere ha dicho. demostrar la defensa con este informe es que la chica ha seguido una vida totalmente normal, ha seguido saliendo con sus amigas, no se ha encerrado en casa y que no ha estado traumatizada por esa presunta violación. Y es un informe con muchas imágenes a las cuales he podido acceder a alguna de ellas. Podía haber consentido de reforzar esa idea, que es lo que pretende la defensa de los acusados. Esto es terrible. Es tremendo, Antonio. Hay que decir también... Es que no sabes, claro, vamos a ver que el tribunal, en función de todo esto, tendrá que, luego tendrá que decidir. Hay mucha presión social también. Claro, hay mucha presión social, es un tema muy complicado. Mediático, a pesar de que no están los medios allí, y no hay público, pero es muy mediático. Hay mucho... Solo hay una prueba de 96 segundos sobre un hecho que dura 15 minutos, o sea, es que no está nada claro. Y sobre todo a mí me parece que como ya todos tenemos claro que el juicio de la opinión pública, los miembros de la manada lo han perdido, la opinión pública ya les ha condenado, me parece que por lo menos tenemos que respetar los criterios técnicos que emplee el juez. Y cuando se ha dicho en relación, que a mí me parece algo muy grave, cuando se dice en relación al abogado, es que está intentando buscar pruebas contra la chica, el abogado está defendiendo a unas personas que considera que son inocentes. Es que si nos cargamos en este país lo que significa el derecho de defensa, pues nos estamos cargando algo muy fundamental. Hay que llevar cuidado con estas cosas. Que también el que esta muchacha después cuelgue fotos en sus redes sociales, que queríamos que la mujer se quedara ahí hundida en la miseria y que no saliera para adelante. Por eso lo que tiene Yolanda, ahí está lo de la defensa, tiene que valorar el juez decidirá lo que significa. En qué contexto ella ha seguido viviendo su situación y hasta ahí. Es un informe psicológico que sí demuestra que la chica está muy afectada, pero el informe forense no acredita si hubo o no violación, ni dice que sí ni si no. O sea, las heridas que hay son compatibles con el hecho. Tienes hoy cita, ¿no? Tenemos detrás de la verdad y además una exclusiva importante. Tendremos las primeras declaraciones de Agustín Martínez, el abogado de los 3 acusados de la manada, después de la declaración de la víctima de hoy. Muy bien, pues os vemos ahora enseguida. Ahora mismo. Gracias, muchas Antonio. gracias, Hasta mañana. Mónica González. Enseguida les dejo con Detrás de la Verdad. Rápidamente, estas son las portadas de los periódicos de hoy, ya miércoles. ABC dedica su portada, hombre, a todo el despilfarro o a todo ese dinero que no se ha gastado en lo que tenía que haberse gastado por parte de la Generalitat, y sí para toda esta locura separatista, ¿no? Para la campaña de propaganda, agitación, etcétera, etcétera, y sociedades como la Asociación Nacional Catalana o Òmnium Cultural, etcétera. Y dice ABC, todo para el procés, nada para los más desfavorecidos, discapacitados, víctimas de malos tratos, ancianos e inmigrantes llevan un año sin cobrar los más de 152 millones en subvenciones que les prometió Puigdemont. O sea, estos sectores, estos colectivos no han cobrado un solo euro, pero eso sí, toda la ANC, la Òmnium Cultural, las embajadas y todo eso haya habido, en fin, se ha regado convenientemente. En su segunda portada, ABC también destaca que Pedro Sánchez, el líder del PSOE, rechaza pactar con independentistas después del 21 de diciembre. El PSC es el competente en la política de acuerdos, pero Sánchez ha dicho que no va a pactar con los independentistas. Y también cuenta la defensa del carbón enfrenta a los ministros de Energía y Medio Ambiente. Y más titulares sobre esto de Pamplona. La víctima de la presunta violación en San Fermín declara 4 horas y sin vídeo.
y habla también de los arrepentidos del 1 de octubre. Artur Mas también reniega de Puigdemont. Yo soy responsable del proceso separatista hasta enero de 2016. ¡Qué cobarde! Y líderes del Partido Democrático de Cataluña y de Esquerra admiten ahora que maquillaron la realidad. Voy con La Vanguardia, ya le hemos dicho ese titular, 1 millar de empresas se llevan también la sede fiscal de Cataluña, la mitad de las que dejan Cataluña declararán fuera los impuestos y en estos casos la ley obliga además a desplazar la administración y la dirección. La foto de portada ven ustedes ahí al fondo a la alcaldesa de Barcelona, que es una señora que se está distinguiendo por un sectarismo político bastante lamentable. Y ahí la ven ustedes. Dice, Colau se pone distancia con el ministro. El ministro es el ministro de Industria, Nadal, acompañado de la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, y dice el pie de foto de La Vanguardia, Álvaro Nadal y la alcaldesa de Barcelona se encontraron ayer al llegar al salón Smart City, pero ella le dijo que debido a la situación política no le iba a acompañar, como se hizo, sin embargo, a la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín. Esta señora es de un sectarismo atroz. Parece mentira que la segunda ciudad más importante de España esté en manos de esta señora. A Otegi sí que la acompañó. Hombre, claro, faltaría más. Cuando quieren Pero hablar además de está produciendo un efecto de migración de todo tipo de, ya no solo de las empresas, sino de los grandes eventos, de determinados foros, de determinados congresos nacionales e internacionales que están migrando de Barcelona a Madrid y a marchas forzadas, mes tras mes. Es que Barcelona, que es una gran ciudad, no se merece una alcaldesa como Ada Colau. El País dice PSOE y PSC, además con 11 concejales, que esta señora gobierna, se cree que es la reina del mambo. 11 de 41. 11 Carmelo de... Hay 41. De 41. O sea, está en una, ¿Se cree la reina del mambo? Está en una minoría. De hecho, cuando estaba con el PSC, le aportaba 4, o sea, también seguía en minoría. También seguía en minoría. Pero el problema está que aquello está muy atomizado y el desacuerdo de los demás permite que esta señora pueda... que está más cerca del separatismo siempre que del constitucionalismo. Dentro de Antonio de unos años nos preguntaremos cómo pudo ser posible que Madrid estuviese gobernada por Manuela Carmena y Podemos y por Ada Colau. Dentro de unos años lo veremos con extrañeza. Colau, no puede ser, Colau Antonio, ni es independentista ni es constitucionalista, es colauista. Es lo que a ella le convenga en el curso de la ambigüedad. Es más independentista que constitucionalista. Voy con el País. Porque ahora Abela entiende que hay que ponerla a ese lado. El País dice PSOE y PSC rechazan cualquier tipo de pacto con los secesionistas. El Tribunal Supremo asumirá la causa de la Audiencia Nacional contra los exconseller encarcelados. Arranca la Comisión del Congreso para actualizar el modelo autonómico. 1 millar de empresas han sacado de Cataluña también su domicilio fiscal. El tsunami sentimental de los catalanes afincados en Madrid es un artículo de Rubén Amón. La foto de portada, como ven ustedes, es dramática y bastante preocupante. Alarma histórica por la prolongación de la sequía. Es una imagen del embalse de Entrepeñas, en Guadalajara. Fíjense usted, está tieso como la mojama, vamos. Si me permiten la humorada, como decía un amigo mío, dice, hasta las ranas llevan cantimploras al hombro. Porque no hay agua, claro, tienen que llevar la cantimplorita. Si me permiten la humorada, que no es para... Esta situación, Antonio, esta situación de verdad que es dramática y que en este país no se haya vuelto a poner encima de la mesa lo que significa un plan hidrológico nacional, y además financiado en gran medida por la Unión Europea. Mira, el país también destaca que Venezuela, la Venezuela del dictador Maduro, deja de pagar a sus acreedores y se sitúa ya al borde de la quiebra. La producción de crudo del país cae a su nivel más bajo en 30 años. Esta es la herencia que está dejando el chavismo, esta que quieren exportarnos aquí los de Podemos. El Mundo, el Tribunal Supremo abre a Junqueras la vía Forcadell para que pueda hacer campaña. Esto significa que podría ponerle en libertad. El juez Llarena asumirá toda la causa del 1 de octubre en los próximos días y los exconseller podrán salir de prisión si reniegan de la independencia unilateral, como hizo la presidenta del Parlamento. 1000 empresas han dejado de tributar en Cataluña desde el 1 de octubre. Voy con La Razón. 2 mozos de escuadra de vacaciones escoltan a Puigdemont en Bruselas, según dice La Razón. Los agentes se enfrentan a una posible expulsión de hasta 6 años por dañar la imagen y el prestigio del cuerpo. O sea que son 2 mozos los que están ahí apoyando al expresidente prófugo de la justicia, el felón, el expresidente felón. A los mozos hay que ponerles orden. El Tribunal Supremo da el primer paso para asumir la causa del procés, pero la audiencia podría quedarse la de Trapero. Y el PP lleva al Congreso reforzar el control del Estado en las escuelas de Cataluña ante el adoctrinamiento. Voy con la foto de portada de la página web de COPE. Dos noticias. Por un lado, Rajoy, en COPE, en el programa de Herrera, reabre el debate sobre gobernar una tercera legislatura. Ya hay bastantes titulares sobre ese asunto. Y España, que empata en Rusia en el partido menos serio de la era Lopetegui, un partido de
vamos, de esto de amistoso que ha jugado hoy frente a Rusia. De trámite. Pues esto es lo que les invitamos a que lean. Vamos a ver, ¿cómo ha cerrado el barómetro que nos tenemos que marchar? Paola, que es muy tarde, por favor. Cerramos ya teléfono, 76,8% de ustedes creen que Rajoy debería presentarse de nuevo a las elecciones como candidato y 23,2% nos ha llamado y nos ha dicho que no. Gracias por llamar una noche más. Y en el estudio de Detrás de la Verdad ya están preparados Patricia Betancor y Ricardo Altable y el resto del equipo. Vamos a ver, avanzarnos, además de esto del juicio de Pamplona. ¿Qué más cosas tenéis hoy? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Antonio. Día clave en el juicio contra la manada. Hoy ha sido el turno de la denunciante, la presunta víctima. Durante más de 4 horas, la joven ha relatado con todo lujo de detalles todo lo que ocurrió aquella noche. Además, un equipo de este programa ha reconstruido en Pamplona el minuto a minuto de lo que pasó el día de la presunta violación. Y también tenemos importantes novedades en el caso de la niña de Málaga que apareció muerta en las vías del tren. Un bote de cloroformo a 700 metros de donde apareció la pequeña ha hecho saltar todas las alarmas. Además, hemos conocido que Adif no advirtió de la presencia de Lucía en las vías a pesar de que una cámara había grabado a la niña. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia, pues os dejamos ya paso. Os damos ya paso, perdón, enseguida. Tanto como que antes despido a Alfonso Merlos, a Javier Muy Negra. buenas noches. A Yolanda Gómez y a Carmen Encinas. Gracias también a Paola Sánchez, adiós Paolita, y a ustedes. Eso sí, disfruten del programa, Detrás de la Verdad. Y nosotros nos reencontramos a eso de las 10 de la noche, aquí en 13. Gracias.